Deja de llamarme una y otra vez. Estoy en medio de un asunto crucial. La voz irritada de mi esposo sonó desde el teléfono, rompiendo el silencio sepulcral de la sala. Detrás de su tono enfadado alcanzaba a escuchar el romper de las olas del mar y, mezclada con ese sonido, la risa aguda de una mujer joven. No grité, no lloré, ni siquiera levanté la voz. Simplemente me quedé mirando la pantalla mientras deslizaba la yema del dedo sobre la lista en rojo de las 30 llamadas perdidas. Sobre la repisa de la chimenea, al otro lado de la habitación, descansaba una urna de talavera blanca e impecable. En su interior estaban las cenizas de la madre de mi esposo, mi suegra Margarita, a quien había cuidado durante los últimos 20 años. Apenas unas horas antes habían terminado todos los trámites de la cremación y del velorio, y ella había regresado conmigo a esta casa en Puebla. Mi esposo, Marcos, todavía no sabía nada. No sabía que mientras fingía estar en un importante viaje de negocios en Monterrey para disfrutar de unas vacaciones en Cancún junto a su amante, su madre biológica había dado su último aliento en la fría cama de un hospital. Tampoco sabía que yo ya había terminado todos los preparativos para abandonar esa casa para siempre. Un tenue aroma a nardos procedente de los arreglos florales del funeral todavía flotaba en el ambiente. Sentada frente a la mesa del comedor, coloqué con calma un grueso paquete de documentos legales frente a mí. Era la demanda de divorcio. Ya estaba firmada y certificada ante notario público. Encima dejé mi alianza de matrimonio de platino, el anillo que jamás me había quitado en 20 años. El metal golpeó suavemente el papel con un pequeño tintineo. Lo más extraño era que mi corazón estaba completamente en paz. Había derramado la última lágrima 3 noches atrás. Todo comenzó precisamente esa noche en la sala de urgencias del hospital. Margarita, por favor, aguanta. Había viajado en la parte trasera de la ambulancia sosteniendo la mano de mi suegra, que se había desplomado de repente en el pasillo de nuestra casa. Mientras la sirena ensordecedora resonaba a nuestro alrededor, seguía marcando el número de Marcos con las manos temblorosas. Sonaba una vez, 2 veces, 3 veces y terminaba desviándose al buzón de voz. Incluso después de llegar al hospital, permanecí sentada en un rincón de la sala de espera llamándolo una y otra vez. Marcos, por favor, contesta. Miraba la pantalla como si estuviera rezando, pero nunca respondió. Alrededor de la 10ª llamada, algunas enfermeras comenzaron a lanzarme miradas de compasión. Para la 20ª llamada, mis manos ya estaban heladas. No por rabia, sino por el miedo, la vida de Margarita se estaba apagando. Marcos, su único hijo, debía estar a su lado. Cuando salió de casa diciendo que tenía que atender a unos clientes muy importantes de la empresa, todavía intenté creerle. Cuando colgué después de la 30ª llamada, las pesadas puertas del área de emergencia se abrieron lentamente y el médico salió al pasillo. Familiares de la señora Margarita. Solo hizo falta escuchar esas palabras y ver la expresión de su rostro para comprenderlo todo. Conectada a innumerables tubos, Margarita se veía increíblemente pálida y frágil. Caí de rodillas junto a la cama y sujeté con ambas manos la suya, que ya comenzaba a enfriarse. Margarita, lo siento muchísimo. No puedo localizar a Marcos. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas y caían sobre el dorso de su mano. Entonces ocurrió algo inesperado. Sus dedos, que ya no deberían haber respondido, se movieron levemente. Apretó mi mano con una fuerza apenas perceptible. Levanté la cabeza de inmediato. Debajo de la mascarilla de oxígeno, sus labios se movieron muy despacio. No salió ningún sonido, pero después de convivir con ella durante 20 años, entendí perfectamente lo que quería decir. Ya está bien. Eso era exactamente lo que parecía estar diciéndome. Después, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, dejó algo en la palma de mi mano. Era una pequeña llave plateada, la llave de una caja de seguridad que siempre había llevado escondida entre sus pertenencias. Abrí los ojos con sorpresa. En ese mismo instante, Margarita cerró los suyos para siempre. El monitor cardíaco emitió un pitido continuo e interminable. Ya no tenía sentido hacer una 31ª llamada. Los 2 días siguientes fueron como atravesar una tormenta de hielo. Avisé a los familiares, organicé el velatorio, preparé el funeral, me reuní con la funeraria. Hice absolutamente todo yo sola. Durante el velorio y la ceremonia, las frías miradas de los demás familiares me atravesaban como cuchillos. ¿Cómo que Marcos, su único hijo, no está aquí?, decían. Seguro que tú como esposa no hiciste suficiente para encontrarlo. Por eso las esposas inútiles solo traen problemas. Escuché comentario tras comentario, sin levantar la cabeza. No me quedaban fuerzas para discutir. Además, dentro del bolsillo de mi vestido negro de luto llevaba aquella pequeña llave que Margarita me había entregado antes de morir.
Sentir el frío del metal contra mi mano era lo único que me mantenía en pie. Ninguno de los presentes lo sabía. No sabían que mientras soportaba todas aquellas humillaciones, también estaba preparando en silencio la manera de cumplir el último deseo de Margarita. Y ahora, con todas las ceremonias terminadas, por fin había regresado a casa. La luz rojiza del atardecer entraba por las ventanas y se alargaba sobre la sala vacía. Junto a la puerta principal descansaba una pequeña maleta. Dentro solo llevaba la ropa indispensable y algunos objetos personales. Después de vivir 2 décadas en esa casa, me sorprendió descubrir lo poco que realmente quería llevarme. Bajé la vista hacia el teléfono que seguía sobre la mesa. En la pantalla aún aparecía el mensaje de voz de Marcos. Estoy en medio de un asunto crucial. Ahora ya no tenía ninguna duda sobre la traición que escondían esas palabras. Unos días antes de que Margarita se desmayara, había encontrado por casualidad un recibo en la guantera del automóvil de Marcos. Era el comprobante de una estancia para una pareja en el lujoso Grand Paraíso Resort, Spa en Cancún. También aparecían las compras de un exclusivo traje de baño de diseñador y un collar de diamantes. Marcos sabía perfectamente que la salud de su madre empeoraba cada día, y aún así hizo las maletas y viajó con su amante. Mientras su madre sufría y daba su último suspiro, él seguramente brindaba con una copa frente al mar Caribe. Respiré hondo y recorrí la sala con la mirada. El sofá, el televisor, la mesa del comedor. Todo estaba lleno de recuerdos de Marcos, Margarita y yo, pero ya no pertenecía a ese lugar. Lo más extraño era que toda la tristeza y el apego que había sentido durante tantos años habían desaparecido. Tomé el teléfono, lo apagué por completo. La pantalla se volvió negra, cortando definitivamente el último vínculo que me unía a mi esposo. Sobre la mesa quedaron los papeles del divorcio, el anillo de matrimonio y una breve nota. Solo escribí una frase. Acompañé a Margarita hasta su último momento. Cualquier asunto relacionado conmigo deberá tratarse de ahora en adelante a través de mi abogado. Tomé la maleta, abrí la puerta principal. El aire fresco del atardecer acarició mi rostro. Cerré con llave. Después dejé la llave de la casa caer dentro del buzón. El pequeño sonido metálico marcó el final de mis 20 años de matrimonio. Comencé a caminar sin mirar atrás ni una sola vez. No me dirigía a la casa donde crecí, me dirigía al lugar donde encajaba aquella pequeña llave plateada, un sitio secreto que Margarita había dejado preparado para salvarme. En ese mismo instante, Marcos seguramente estaba abrazando a su amante en un lujoso hotel frente al mar, convencido de que lo tenía todo bajo control. Creía que su molesta madre moriría tarde o temprano. Creía que su obediente esposa seguiría esperándolo tranquilamente en casa. Pero no tenía idea de la realidad. No sabía que aquello que más temía ya estaba en mis manos. No sabía que a la mañana siguiente, en el momento en que recibiera cierta llamada telefónica, todo su mundo se vendría abajo y comenzaría el verdadero infierno para él. La fría brisa nocturna acariciaba mis mejillas. Las ruedas de mi maleta resonaban secamente sobre el asfalto. Caminé sola por la calle oscura en dirección a la estación de tren. Había vivido en aquella ciudad durante 20 años, y aún así tenía la sensación de estar recorriendo un lugar completamente desconocido. En el bolsillo descansaba la pequeña llave plateada. Mientras caminaba, recorría sus fríos bordes con la punta de los dedos. ¿Por qué había soportado aquella casa durante tanto tiempo? Incluso después de descubrir la traición de mi esposo, probablemente quienes me conocían pensaban que dependía económicamente de él o sentían lástima por mí, creyendo que al ser ama de casa no tenía a dónde ir. Pero la verdadera razón era muy distinta. Me quedé en esa casa únicamente por Margarita. Perdí a mis padres en un accidente de tráfico cuando era muy pequeña, y crecí pasando de una casa a otra entre familiares lejanos, sintiéndome siempre una carga. Por eso, desde muy joven, deseé con todas mis fuerzas tener una familia de verdad. Cuando me casé con Marcos, Margarita era una mujer extremadamente estricta. Criticaba el punto de sal de la comida, la forma en que limpiaba los zócalos, la manera correcta de enviar las tarjetas navideñas. Siempre encontraba algún detalle que corregir y más de una vez terminé llorando escondida en un rincón de la cocina. Pero detrás de toda esa severidad siempre existió un cariño inmenso. Cada vez que me esforzaba demasiado y terminaba con fiebre, Margarita era la primera en aparecer con un caldo de pollo casero. Elena, ahora eres parte de esta familia. Debes aprender a apoyarte en mí. Jamás olvidaré la calidez de su mano, acariciándome torpemente la espalda mientras decía esas palabras. Sin darme cuenta, Margarita terminó convirtiéndose en la madre que nunca había tenido. 3 años atrás sufrió una grave embolia que dejó paralizado el lado izquierdo de su cuerpo. Desde el día en que comenzó a depender de una silla de ruedas, la actitud de Marcos cambió por completo. Vivir con una persona enferma es asfixiante. Ni siquiera puedo relajarme en mi propia casa.
Después de decir aquello, empezó a llegar tarde prácticamente todas las noches. Incluso los fines de semana afirmaba que tenía proyectos urgentes de la empresa, y salía de casa sin siquiera mirar a su madre. Toda la responsabilidad de cuidarla cayó sobre mis hombros. Prepararle comidas trituradas, ayudarla a bañarse, acompañarla al baño en mitad de la noche. Aquella era mi rutina diaria y aún así nunca la viví como una carga. Cada vez que Margarita bajaba la mirada, y me pedía perdón con voz temblorosa, yo le apretaba las manos con fuerza. Quiero cuidar de usted. Por favor, no se preocupe por eso, Margarita. Al escucharme, ella siempre asentía mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. Pero la crueldad de Marcos aumentaba día tras día. Una noche percibí en su camisa el dulce perfume de otra mujer. Sin el menor remordimiento, soltó las palabras que jamás olvidaré. Es demasiada molestia. Llevemos a la vieja al asilo más barato que encontremos. Dejé los cubiertos sobre la mesa y lo miré fijamente. Margarita quiere vivir en su propia casa. La consientes demasiado. Yo soy quien pone el dinero sobre esta mesa, así que me vas a escuchar. Su grito atravesó la casa. No tenía ninguna duda de que Margarita había escuchado toda la discusión desde la habitación contigua, separada únicamente por una pared delgada. Cuando fui a verla más tarde, estaba temblando debajo de las mantas. Nunca abandoné aquella casa porque tenía que protegerla de su propio hijo. Ahora Margarita ya no estaba, y el funeral había terminado apenas unas horas antes. La sala donde se reunieron los familiares parecía más un bar ruidoso que un lugar de despedida. Ricardo, el tío de Marcos, se quejaba en voz alta mientras bebía cerveza. Es inconcebible un funeral sin el hijo mayor. Elena, ¿de verdad hiciste todo lo posible por localizarlo? Mantuve la cabeza inclinada. Lo llamé 30 veces, pero todas fueron al buzón de voz. De verdad, lo siento. Entonces intervino Susana, la tía de Marcos, con una sonrisa de desprecio. Seguro hiciste algo para que Marcos terminara hartándose de ti. No tienes el sentido del deber que debe tener una buena esposa. Ninguno de ellos sabía que Marcos estaba disfrutando de unas vacaciones en una isla tropical junto a su amante. Para todos, la única culpable era una esposa incompetente. Espero que no estés escondiendo los estados de cuenta bancarios ni las chequeras de Margarita mientras Marcos está fuera. El comentario de Susana hizo que todas las miradas se clavaran en mí. Levanté la tetera para servir más té. Mis manos temblaban ligeramente, unas gotas cayeron sobre el platillo. Aún así, me negué a discutir. Gritar o revelar la ausencia de Marcos no le devolvería la paz a Margarita. Simplemente respondí que no sabía nada sobre sus asuntos financieros. Después apreté con fuerza la pequeña llave a través de la tela de mi bolsillo. En medio de aquella tormenta de palabras crueles, el contacto con esa llave era lo único que me mantenía firme. Cuando terminó el servicio y los familiares por fin se marcharon entre quejas, vi a un hombre que permanecía en silencio frente al retrato de Margarita. Era un elegante caballero mayor vestido con un impecable traje negro. No pertenecía a la familia. Se presentó como el licenciado Ramírez, un viejo amigo de Margarita. Esperó pacientemente a que no quedara nadie alrededor. Entonces caminó hasta donde yo estaba y me dedicó una respetuosa inclinación de cabeza. Señora Elena, gracias por todo lo que hizo por ella durante estos largos años. De calidez. De cuanto escuché aquellas palabras llenas de calidez, una lágrima resbaló por mi mejilla por primera vez en 3 días. Había sido la única muestra de afecto que había recibido durante toda aquella pesadilla. El licenciado Ramírez sacó una elegante tarjeta blanca del bolsillo interior de su chaqueta. Mi nombre es Ramírez. Soy el abogado que representaba a la señora Margarita. Abogado. Al escuchar esa palabra levanté la vista completamente sorprendida. El licenciado Ramírez bajó discretamente la mirada hacia el bolsillo de mi vestido. Margarita logró entregarle la llave antes de partir. Contuve la respiración y asentí en silencio. El licenciado Ramírez sonrió con evidente alivio y colocó la tarjeta en mi mano. Mañana venga a mi despacho. Allí le entregaré el verdadero legado que Margarita dejó para usted. Sentada en un banco de la estación de tren, sostuve aquella tarjeta bajo la luz de una farola. Margarita no había permanecido inmóvil en su cama esperando la muerte. Mientras todos creían que simplemente se apagaba poco a poco, ella había estado preparando algo en silencio. Al día siguiente iría al despacho del licenciado Ramírez. Todavía no imaginaba que aquella diminuta llave abriría la primera puerta que haría pedazos todas las mentiras y la arrogancia de mi esposo. Mi primera parada después de abandonar aquella casa vacía fue un pequeño motel modesto cerca de la estación. Me senté sobre el duro colchón de la estrecha habitación y dejé escapar un largo suspiro. El reloj de la pared marcaba pasadas las 11 de la noche. Normalmente, a esa hora me levantaba para ayudar a Margarita a cambiar de posición en la cama y evitar que le salieran úlceras por presión.
Pero esa noche el silencio era tan absoluto que llegaba a zumbarme en los oídos. Abrí la cremallera de mi maleta. No saqué ropa, saqué una vieja tableta. Era el iPad familiar que durante años había compartido con Marcos. Cuando lo encendí, el resplandor de la pantalla iluminó la pequeña habitación del motel. En cuanto se conectó al Wi-Fi, comenzaron a aparecer notificaciones una tras otra. Una de ellas hizo que mi dedo se detuviera. Era una alerta enviada por la compañía de la tarjeta de crédito de Marcos. Siempre había sido un desastre con la tecnología y nunca cambió el correo electrónico principal asociado a la cuenta, que seguía vinculado a esa vieja tableta. Toqué el asunto del mensaje con cuidado. El nombre del establecimiento apareció en la pantalla. Gran Paraíso Resort, Spa, Cancún. El importe del cargo era de 10,000 pesos. La fecha y la hora coincidían exactamente con el momento en que Margarita exhalaba su último suspiro en aquella fría sala de emergencias. Me mordí suavemente el labio mientras contemplaba la pantalla. No derramé ni una sola lágrima. En su lugar, una ira silenciosa y helada comenzó a crecer dentro de mi pecho. Unos minutos después apareció una nueva notificación. Era un mensaje. La remitente era Laura, la hermana de Marcos. Laura no había asistido al funeral aquel día porque, según dijo, se encontraba enferma. Elena, siento muchísimo lo de mamá. De verdad lamento no haber podido estar allí. Hasta ese momento parecía un mensaje de condolencias completamente normal. Pero al seguir leyendo, fruncí el ceño. Marcos, ¿de verdad está de viaje de negocios en Monterrey? Deslicé lentamente el dedo hacia abajo. Una amiga acaba de escribirme. Dice que vio a Marcos caminando del brazo de una mujer joven en el aeropuerto de Cancún. Seguro que se equivocó, ¿verdad? Las mentiras de Marcos comenzaban a desmoronarse. A toda la familia les había dicho que estaba reuniéndose con importantes clientes en Monterrey. A mí solo me había dicho que estaba ocupado con un trabajo urgente. Jamás imaginó que una amiga de su propia hermana pudiera coincidir con él en el mismo vuelo. Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve. No podía permitir que supieran que yo ya conocía toda la verdad. Apagué la pantalla de la tableta y la dejé sobre la mesa de noche. Después encendí nuevamente mi teléfono. La pantalla se iluminó mostrando el icono parpadeante de un mensaje de voz. Era el mensaje que Marcos había dejado después de que yo lo llamara 30 veces la tarde anterior. Conecté los auriculares y pulsé reproducir. Sí, soy yo. Deja de llamarme una y otra vez. Estoy hasta el cuello con una crisis en el trabajo. Era el mismo tono molesto y despectivo de siempre, pero no fue su voz lo que llamó mi atención, fue el sonido del fondo. Se escuchaban claramente las olas del mar, el tintinear de unos cubitos de hielo dentro de una copa y la voz caprichosa de una mujer joven. Marcos, date prisa, vamos a la playa. ¿Ya averiguaste dónde guarda la vieja sus cuentas bancarias? En cuanto aquellas palabras llegaron a mis oídos, contuve la respiración. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Después escuché la voz pastosa de Marcos. Idiota, habla más bajo. No pasa nada. Elena no sospecha absolutamente nada. En cuanto vuelva, registraré toda la casa hasta encontrarlas. El mensaje terminó justo ahí. Me quité lentamente los auriculares y me cubrí el rostro con las manos heladas. Las cuentas bancarias de la vieja, no había duda. Estaban hablando de los ahorros de toda la vida de Margarita. Entonces, un recuerdo volvió con total claridad. Había ocurrido un mes antes. Aquella noche Marcos había irrumpido en la habitación de su madre, revolviendo todo desesperadamente. ¿Dónde está la credencial del Seguro Social de mamá y la libreta de ahorros antigua? Sacaba los cajones de golpe, arrojaba las cosas al suelo, tenía los ojos completamente inyectados en sangre. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me gritó con una expresión de auténtica desesperación. Necesito esos documentos por un problema de liquidez en la empresa. Tú eres solo mi esposa, así que, cállate. En aquel momento le respondí que no sabía dónde estaban. Después de todo, eran pertenencias personales de Margarita. Ella nunca había hablado conmigo sobre sus finanzas. Marcos chasqueó la lengua con rabia y salió dando un portazo. Ahora lo entendía. Aquella desesperación nunca tuvo nada que ver con problemas de la empresa. Estaba buscando el dinero que necesitaba para mantener su nueva vida y sus lujos junto a su amante. Daba por hecho que cuando su madre muriera, él heredaría absolutamente todo. Ya estaba gastando una herencia que todavía no era suya. Saqué del bolsillo la pequeña llave plateada y la sostuve sobre la palma de mi mano. Bajo la tenue luz del motel, el metal reflejó un brillo apagado. Margarita sabía perfectamente que su propio hijo estaba detrás de sus ahorros. Por eso me había confiado aquella llave para protegerme de la traición de su hijo. A la mañana siguiente, un cielo completamente despejado cubría la ciudad.
Me cambié el vestido de luto por un sobrio traje azul marino. Dejé mi maleta en la recepción del motel y subí al tren. Mi destino era un tranquilo edificio de oficinas situado a pocas calles del centro. En el tercer piso de un antiguo edificio de ladrillo estaba el despacho del licenciado Ramírez, el hombre que había conocido durante el funeral. Respiré profundamente frente a la puerta y llamé con suavidad. Adelante. Al escuchar aquella voz serena, entré. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros y el ambiente olía a papel antiguo. El licenciado Ramírez se levantó de su escritorio e inclinó respetuosamente la cabeza. Me alegra que haya venido, Elena. La estaba esperando. Saqué de mi bolso la pequeña llave envuelta cuidadosamente en un pañuelo. La coloqué sobre su escritorio. El licenciado Ramírez la observó unos segundos y asintió en silencio. Después sacó de la parte trasera del escritorio una antigua caja de madera con cerradura. Margarita me pidió que la custodiara hasta que llegara este momento. Me dio instrucciones muy claras para entregársela únicamente a usted. La caja tenía una pequeña cerradura. Era exactamente del tamaño de la llave que sostenía en la mano. Ábrala, por favor. El verdadero legado de Margarita está dentro. Con los dedos temblorosos introduje la llave en la cerradura. ¡Clic! El pequeño sonido resonó en el silencioso despacho. En el instante en que levanté la tapa, me quedé sin palabras. Dentro no solo estaba la libreta bancaria que Marcos había buscado desesperadamente, también había un grueso sobre y un documento legal capaz de cambiar mi vida para siempre. En el interior de la caja había una libreta bancaria azul marino, un sobre grueso con mi nombre Elena escrito cuidadosamente en el frente y un documento oficial. Cuando leí el título, el aire pareció escaparse de mis pulmones. Última voluntad y testamento, debidamente certificado ante notario público. El título aparecía claramente impreso en la parte superior. Hace un año, Margarita me llamó a su habitación, comenzó a decir en voz baja el licenciado Ramírez. Sin apartar la vista del documento, levanté lentamente la mirada hacia él. Margarita conocía perfectamente las infidelidades de Marcos y también sabía cómo la trataba a usted. Le aterraba pensar que después de su muerte él expulsara de la casa y malgastara todos los ahorros que tanto esfuerzo le costó reunir. Tomé la libreta bancaria que había dentro de la caja. La abrí lentamente hasta llegar a la última página y mis ojos quedaron completamente inmóviles al ver el saldo impreso. 5 millones de pesos. Era el dinero que mi suegro y Margarita habían ahorrado con enorme sacrificio durante toda su vida. Marcos estaba convencido de que heredaría hasta el último centavo de la fortuna de su madre. Las palabras del licenciado Ramírez hicieron que recordara el mensaje de voz del día anterior. La amante preguntando por las cuentas bancarias de la vieja, la voz desesperada de Marcos asegurando que las encontraría. Pero mientras ese testamento existiera, las cosas no saldrían como él esperaba. El licenciado Ramírez señaló una cláusula concreta del documento. La voluntad de Margarita era absolutamente clara. Dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todos mis bienes, propiedades y activos financieros, exclusivamente a mi nuera, Elena, quien dedicó años de su vida a cuidarme con amor y entrega. Desheredo de manera expresa y definitiva a mi hijo, Marcos. Para Margarita, yo nunca había sido simplemente la nuera conveniente que cuidaba de ella gratis. Había comprendido mi sufrimiento y la crueldad de su propio hijo mejor que nadie. Margarita me dijo algo hace un año, dijo el licenciado Ramírez rompiendo el silencio del despacho. Su voz sonaba tranquila, me dijo, Elena se marchará de esa casa en cuanto yo muera. Es demasiado buena. Se irá con las manos vacías sin reclamarle un solo centavo a Marcos. Por eso quiero dejarle este dinero y este testamento. Quiero que pueda empezar una nueva vida con la cabeza en alto, sin depender nunca más de nadie. Tomé el grueso sobre que lleva, Elena, gracias de todo corazón por estos 20 años. Sé cuánto dolor te causó mi hijo. Nunca lloraste delante de mí, pero sabía que muchas noches te escondías en la cocina para hacerlo a solas. Como madre debía haberlo enfrentado con firmeza, pero mi enfermedad me lo impidió, lo siento muchísimo. Este dinero es mi última disculpa y también mi forma de agradecerte todo lo que hiciste por mí. Ya no tienes que seguir viviendo en esa casa. Olvídate de Marcos. Recupera tu vida. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra sobre la carta. Ya no pude contenerme. Sin hacer el menor ruido, dejé que mis hombros temblaran mientras lloraba. El licenciado Ramírez no dijo absolutamente nada, solo acercó discretamente una caja de pañuelos hasta mi lado. No sé cuánto tiempo permanecí llorando, pero cuando finalmente las lágrimas se secaron, dentro de mí ya existía una decisión firme e inquebrantable. Licenciado Ramírez, me limpié el rostro y levanté la vista. Por favor, mantenga este testamento en secreto por ahora. No le diga nada a Marcos. El abogado me observó con cierta sorpresa. Puedo hacerlo,
pero si se lo comunica inmediatamente, la ley le permitirá impedir que toque cualquiera de los bienes. Negué lentamente con la cabeza. En este momento está disfrutando de una playa en el Caribe junto a su amante. Está completamente convencido de que ha ganado. Cree que va a echarme de la casa y utilizar este dinero para comenzar una nueva vida con ella. Entonces le conté sobre los papeles de divorcio que había dejado sobre la mesa del comedor, y sobre la conversación que había quedado grabada en el mensaje de voz. Quiero decidir exactamente cuándo descubrirá la verdad. Incluso para mí, mi voz sonaba sorprendentemente fría y firme. Quiero arrojarle esta realidad al rostro justo en el instante en que se sienta más victorioso, en el preciso momento en que crea haber conseguido todo lo que desea. Será mi último acto para cerrar definitivamente este capítulo con el hombre que trató a Margarita como si fuera basura. Quizá al ver la determinación en mis ojos, el licenciado Ramírez inclinó lentamente la cabeza. Entiendo. Respetaré su decisión. Estoy de su lado y estaré preparado para actuar cuando usted me lo pida. Cuando salí del despacho, el sol de la tarde brillaba con una intensidad deslumbrante. Guardé cuidadosamente el testamento, la libreta bancaria y la carta de Margarita en el fondo de mi bolso. Ahora tenía 3 armas. La primera, la tableta con las pruebas de la lujosa aventura amorosa de Marcos. La segunda, la demanda de divorcio firmada que había dejado en casa. Y la tercera, aquel testamento certificado ante notario. Saqué mi teléfono móvil y lo encendí nuevamente. En la pantalla aparecieron 10 llamadas perdidas más de Marcos. También había un mensaje de texto. Regreso esta noche en el último vuelo. Mi tío me dijo que el funeral ya terminó. No toques absolutamente nada de la habitación de mi madre hasta que yo llegue. En esas palabras, no había el más mínimo rastro de dolor por la muerte de su madre. Solo existía una obsesión enfermiza por su dinero y una orden arrogante dirigida hacia mí. Miré la pantalla y sonreí en silencio. No te preocupes. No tocaré absolutamente nada porque ya no queda nada para que encuentres. Cuando regreses esta noche, no te recibirá una cena caliente ni una esposa obediente. Encontrarás una casa completamente oscura, helada y vacía. Esperaba con impaciencia imaginar la expresión de su rostro cuando descubriera los papeles del divorcio y el anillo de platino abandonado sobre la mesa del comedor. Océanos de un azul turquesa, playas interminables de arena blanca. Recostado junto a la piscina del lujoso resort en Cancún, Marcos dio un largo trago a una cerveza helada. Los cubitos de hielo tintineaban agradablemente dentro del vaso. En la tumbona blanca de al lado estaba Valeria luciendo un bikini rojo. Marcos, ¿de verdad tenemos que volver mañana? Quedémonos una noche más. Valeria hizo un puchero mientras deslizaba un dedo por el hombro de él. Marcos se quitó las gafas de sol y soltó un profundo suspiro de fastidio. No tengo opción. La vieja por fin se murió. Como soy el hijo mayor, tengo que dejarme ver o los familiares no dejarán de molestarme. En su voz no existía ni una pizca de tristeza por la muerte de su propia madre. Hablaba de ella con la misma frialdad con la que alguien hablaría de tirar un viejo mueble roto. ¿Y tu esposa no estará furiosa? Ella tuvo que encargarse sola del funeral y de hablar con la funeraria, ¿no? Al escuchar la pregunta de Valeria, Marcos soltó una carcajada. ¿Elena? Esa mujer no puede sobrevivir ni un solo día sin el dinero que gano. Jamás se atrevería a desobedecerme. No deja de ser una criada muy conveniente que trabaja gratis. Marcos tomó el teléfono y escribió rápidamente un mensaje dirigido a Elena. Después de enviarlo con brusquedad, sonrió satisfecho mientras miraba a Valeria. En cuanto cobre la herencia de la vieja, te compraré esa boutique que tanto quieres y a Elena le daré una pequeña cantidad para que se largue de la casa de una vez. Los ojos de Valeria brillaron de emoción. Se abrazó con fuerza al brazo de Marcos. De verdad, estoy tan feliz. Eres el mejor, Marcos. Las risas vulgares de ambos se perdieron bajo el hermoso cielo tropical. Al mismo tiempo, sentada en una incómoda silla dentro del oscuro motel, bajé lentamente mi teléfono. En la pantalla seguía abierto el mensaje que Marcos acababa de enviarme. Ahora que el funeral terminó, regreso mañana. Supongo que estarás encantada de haber terminado por fin con tus tareas de enfermera. Quiero la casa impecable cuando llegue. Al leer aquellas palabras, sentí un dolor agudo atravesarme el pecho. Tus tareas de enfermera. Para mi esposo, los últimos 20 años de mi vida no habían sido más que un simple trabajo doméstico. El día en que me casé con él, Marcos había tomado mis manos y me dijo, construyamos juntos un hogar cálido y lleno de amor. Creí sinceramente en aquellas palabras, y por eso, sin importar lo estricta que fuera Margarita ni lo tarde que Marcos regresara cada noche a casa, hice todo lo posible por proteger a nuestra familia. Durante los 3 años que siguieron a la embolia de Margarita, no tuve ni un solo segundo libre para mí. Le cambiaba los pañales en plena madrugada.
La limpiaba cuidadosamente para evitar que le aparecieran úlceras por presión. Preparaba comidas trituradas llenas de nutrientes. Nunca lo hice porque fuera una obligación. Lo hacía porque era parte de mi familia, porque la quería de verdad con todo mi corazón. Fui entregando poco a poco mi propia vida para que la de ella fuera más digna y llevadera. Y sin embargo, Marcos reducía todo aquello a una simple tarea doméstica de la que, según él, yo debía alegrarme de haber terminado. Me quedé mirando la pantalla mientras apretaba los dientes. Sentí un dolor físico en el pecho, como si una mano helada me estuviera estrujando el corazón. El amor que alguna vez sentí por mi esposo había muerto hacía años. Aún así, descubrir que la persona a la que había dedicado media vida me veía como alguien sin ningún valor era una humillación insoportable. Froté con fuerza el pulgar sobre la pantalla, como si pudiera borrar aquellas palabras crueles. Mis manos temblaban ligeramente, las palmas estaban cubiertas de un sudor frío, pero no lloré. La antigua Elena se habría dejado caer sobre la cama del motel después de leer ese mensaje. Habría llorado desconsoladamente. Habría pensado que su vida no valía nada, pero la mujer que era ahora llevaba aquella pequeña llave plateada en el bolsillo interior de su chaqueta. Y dentro del bolso descansaban el testamento y la cálida carta de Margarita. Recupera tu vida. Su voz parecía resonar una y otra vez dentro de mi cabeza. En ese instante, toda la tensión desapareció de mis manos. La tristeza y la humillación se transformaron en una determinación silenciosa y helada. Respiré profundamente. Después escribí una breve respuesta. Entendido, que tengas un buen vuelo. Nada más. Ni rabia, ni tristeza, ni reproches. Solo las palabras de la esposa obediente que él creía seguir teniendo. Cuando Marcos leyera aquel mensaje mientras bebía cerveza en Cancún, seguramente sonreiría satisfecho. Pensaría, ¿ves? Nunca será capaz de desafiarme. Jamás imaginaría que en realidad aquella respuesta era el lazo que se cerraba lentamente alrededor de su propio cuello. Apagué nuevamente el teléfono y lo guardé en el bolso. Mi corazón ya no vacilaba. Al caer la tarde, salí del motel. El viento era algo frío, pero el aire limpio resultaba agradable. Caminé hasta una antigua cafetería situada a unas pocas calles. Pedí un té caliente y me senté junto a la ventana en un rincón tranquilo. El sol del atardecer teñía la ciudad de color naranja mientras las personas regresaban apresuradamente a sus hogares. Saqué del bolso la vieja libreta bancaria azul marino que el licenciado Ramírez me había entregado, la libreta de ahorros de Margarita. En realidad, cuando la abrí en el despacho del abogado, hubo algo que me llamó inmediatamente la atención. El impacto de descubrir un saldo de 5 millones de pesos me había impedido analizar el resto con calma. Pero al revisar las páginas anteriores, encontré movimientos que no tenían ningún sentido. Bebí un sorbo de té para serenarme. Abrí la libreta por la primera página. Los primeros registros correspondían exactamente a 20 años atrás. El mismo año en que Marcos y yo nos casamos y comenzamos nuestra vida juntos, cada mes aparecía un retiro idéntico, 100,000 pesos. Siempre el mismo importe, siempre el mismo día. Al principio pensé que quizás se trataba de alguna deuda pendiente tras la muerte de mi suegro o de gastos familiares, pero unos años después aquellos retiros desaparecían por completo, y en su lugar comenzaban a aparecer depósitos enormes e irregulares. 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, en ocasiones hasta 2,000,000 de pesos de una sola vez. Margarita era una ama de casa jubilada, que vivía únicamente de su pensión. No existía ninguna razón lógica para recibir cantidades tan enormes. Entrecerré los ojos para leer el nombre del remitente. La tinta estaba desgastada por el paso de los años. Recorrí lentamente las letras con la yema del dedo. Cuando logré distinguir una palabra concreta, contuve la respiración. Era parte del nombre de una empresa constructora con la que Marcos trabajaba frecuentemente. ¿Qué significa esto? Las palabras escaparon de mis labios casi sin darme cuenta. La cuenta personal de Margarita y una empresa constructora. ¿Por qué estaban conectadas mediante transferencias millonarias desde hacía 20 años? Entonces recordé perfectamente la desesperación de Marcos registrando la habitación de su madre. Necesito ese dinero para la empresa. Tú solo eres mi esposa, cállate. Quizá aquella frase no había sido solo una excusa para hacerme guardar silencio. Tal vez Marcos no buscaba únicamente la herencia para gastarla junto a su amante. ¿Y si entre Margarita y la empresa de Marcos existía un secreto capaz de destruirlo? ¿Y si lo que realmente temía no era perder la herencia, sino que ese secreto saliera a la luz? Volví a recorrer los antiguos movimientos con el dedo. Aquellas transferencias irregulares llevaban 2 décadas repitiéndose. Era como si estuviera observando la entrada a un oscuro secreto que mi esposo había ocultado durante años.
Saqué del bolso la vieja tableta familiar. Era mi segunda prueba para desmontar definitivamente todas las mentiras de Marcos. Tenía que descubrir la verdad que escondía aquella libreta. Necesitaba reunir todas las piezas antes de que él regresara a la ciudad. Los pasos que se acercaban silenciosamente no eran los de Marcos, eran los pasos de la ruina que yo había preparado para él. Miré el sol ocultándose tras la ventana con una calma absoluta. Ya era completamente de noche cuando seguía sentada en aquella cafetería. Frente a mí descansaban la vieja libreta bancaria y la tableta que Marcos había utilizado años atrás. Encendí la tableta y abrí la antigua cuenta de correo electrónico de Marcos. Todavía conservaba mensajes de varios años atrás. En el buscador escribí el nombre de la empresa constructora que aparecía en la libreta, Constructora Rivas. Añadí también la palabra transferencia. La pantalla tardó unos segundos, después aparecieron varios correos antiguos. Abrí el primero. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El remitente era Ricardo, el tío de Marcos y presidente de Constructora Rivas. Marcos, respecto a los honorarios de consultoría del último proyecto, ya hemos transferido el dinero a la cuenta indicada por Margarita. Contuve la respiración. Busqué inmediatamente la fecha correspondiente en la libreta. 1.000.000 de pesos. Coincidía exactamente. La fecha del correo y la fecha del ingreso eran idénticas. Marcos estaba utilizando la cuenta bancaria de su madre para ocultar sobornos y comisiones ilegales procedentes de la empresa de su tío. Si el dinero hubiera llegado directamente a su cuenta personal, tarde o temprano la empresa habría descubierto todo. Por eso utilizaba la cuenta de su madre enferma como si fuera una caja fuerte invisible. Seguramente Margarita nunca imaginó que su libreta bancaria estaba siendo utilizada para cometer un grave delito. Pero, ¿de verdad nunca lo supo? Pasé directamente a la última página. 6 meses antes de morir, todas las transferencias procedentes de Constructora Rivas desaparecían de golpe. En su lugar aparecía un registro que indicaba que Margarita había acudido personalmente al banco para solicitar una nueva libreta y bloquear cualquier depósito externo. Todas las piezas comenzaron a encajar. Margarita había descubierto desde su cama lo que hacía su hijo, para impedir que siguiera cometiendo delitos, o quizá para protegerme cuando ella ya no estuviera, había contactado con el licenciado Ramírez, y escondido la libreta donde Marcos jamás pudiera encontrarla. Aquella noche, cuando él registró desesperadamente toda la habitación, no buscaba únicamente la herencia. Intentaba destruir las pruebas de su fraude antes de que su madre muriera. Si aquella libreta llegaba a manos de la empresa o de las autoridades, Marcos no solo perdería su trabajo, podría terminar en prisión por fraude, soborno y malversación. Por eso estaba tan desesperado. Cuando comprendí toda la verdad, el último resto de compasión que aún conservaba hacia él desapareció para siempre. Solo quedó un profundo desprecio hacia un hombre capaz de utilizar incluso a su propia madre. A las 9 de la mañana siguiente, en cuanto abrió sus puertas, entré en la sucursal bancaria donde Margarita había tenido siempre sus cuentas. Tomé un número y esperé tranquilamente. A mi alrededor había jubilados retirando efectivo y amas de casa realizando depósitos. Una mañana completamente normal. Y sin embargo, yo estaba a punto de encender la mecha de la primera explosión que destruiría la vida de mi esposo. Turno 112. Pase a la ventanilla, por favor. Me acerqué al mostrador. Saqué del bolso una copia certificada del acta de defunción de Margarita. La deslicé hacia la empleada. Mi suegra, Margarita, falleció ayer. Necesito iniciar los trámites relacionados con sus cuentas. La mujer abrió ligeramente los ojos y enseguida inclinó la cabeza. Lamento muchísimo su pérdida. Comenzaré el procedimiento de inmediato. El sonido del teclado llenó el silencio. Unos minutos después levantó la vista. Hemos confirmado oficialmente el fallecimiento. Conforme a la normativa bancaria vigente, todas las cuentas de la señora Margarita han quedado bloqueadas de forma inmediata. Hasta que concluya el proceso legal de sucesión, no podrá realizarse ningún retiro ni transferencia. Asentí, muchas gracias. Eso era precisamente lo que necesitaba. Me despedí y abandoné el banco. El brillante sol de la mañana iluminó mi rostro. Aquel había sido mi primer contraataque. El bloqueo de las cuentas era un procedimiento automático tras la muerte del titular, pero Marcos seguramente lo había olvidado. O más bien, estaba tan seguro de sí mismo que creyó que nadie iniciaría los trámites antes de que él regresara. Cuando aterrizara ese mismo día e intentara utilizar una tarjeta para acceder al dinero oculto o mover la herencia destinada a su amante, el cajero automático solo mostraría un frío mensaje de error, operación no disponible. 20 años de mentiras acababan de quedar encerrados dentro de una caja fuerte. Sentí una ligera sensación de alivio recorrer mi pecho. Al salir del banco, me dirigí una última vez hacia la casa,
aquella casa vacía que Marcos encontraría esa misma noche. Abrí la puerta y entré en la sala completamente silenciosa. Sería la última vez que pondría un pie allí. Coloqué la demanda de divorcio sobre la mesa del comedor. Después dejé cuidadosamente encima el anillo de matrimonio que había llevado durante 20 años. El platino chocó suavemente contra el papel, pero aún faltaba algo más. Saqué una hoja que había impreso la noche anterior en el motel. Era una fotocopia de la primera página de la libreta bancaria de Margarita, donde aparecían las transferencias ilegales. Junto a ella estaba también la copia de la última página con el saldo de 5 millones de pesos. La dejé justo al lado de la demanda de divorcio. No escribí ninguna carta. No dejé explicaciones ni reproches. Pero en el mismo instante en que Marcos viera aquella fotocopia, comprendería hasta lo más profundo de su alma que yo lo sabía absolutamente todo. Cuando abandoné aquella casa, el reloj marcaba las 3 de la tarde. El vuelo de Marcos estaba a punto de aterrizar. Recorrí la casa con la mirada por última vez. Después caminé hasta la puerta principal, la cerré con llave y dejé caer la llave dentro del buzón. Jamás volvería a abrir aquella puerta. Mientras caminaba hacia la estación, mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Marcos. Acabo de aterrizar. Llegaré a casa para la cena. No olvides escribir las tarjetas de agradecimiento para quienes asistieron al funeral. Y prepara mi mole poblano favorito. Las palabras de un hombre que regresaba de unas vacaciones con su amante mientras daba órdenes a la mujer que acababa de enterrar a su propia madre. Miré aquel mensaje lleno de desprecio y sonreí en silencio. Sí, vuelve tranquilo a casa, pensé. Cuando abras esa puerta, no encontrarás una cena caliente ni una esposa obediente. Solo te esperarán una demanda de divorcio, las pruebas del delito que tanto temías y una fortuna que jamás volverás a tocar. El tren en el que subí avanzaba en dirección completamente opuesta al aeropuerto. Mientras contemplaba el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, mis pensamientos se dirigieron hacia la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Y al mismo tiempo, imaginaba los gritos de furia que dentro de unas horas retumbarían en aquella casa oscura. La terminal del aeropuerto donde aterrizaban los vuelos directos desde Cancún estaba llena de viajeros. Marcos caminaba por el vestíbulo con el rostro bronceado y una sonrisa de absoluta satisfacción. A su lado, Valeria cargaba feliz varias bolsas de tiendas de lujo. Uf, el aire de esta ciudad es horrible. El próximo mes volvamos a la Riviera Maya. Marcos sonrió ampliamente. Claro. O mejor aún, la próxima vez viajaremos a otro país. Ninguno de los dos tenía el menor pensamiento de duelo por la mujer que acababa de morir. Para Marcos, la muerte de su madre no era más que el final de una molestia. ¿Pero no se enfadarán tus familiares porque faltaste al funeral?, preguntó Valeria con cierta inquietud. Marcos soltó una carcajada burlona. Les inventaré cualquier historia y asunto resuelto. Comenzó a presumir de lo que consideraba un plan perfecto. Les diré que estaba en Monterrey solucionando una enorme crisis de la empresa. También diré que Elena hizo todo mal y no consiguió avisarme a tiempo. Toda la culpa caerá sobre ella. Pobrecita. ¿Y tu esposa no se pondrá furiosa?, preguntó Valeria fingiendo preocupación. Marcos volvió a reír. ¿Elena? Esa mujer no puede vivir ni un solo día sin mí. En el fondo de su corazón, despreciaba completamente a la mujer que durante 20 años había soportado sin una sola queja toda la responsabilidad de cuidar a su madre. Estaba convencido de que no era más que una criada obediente incapaz de enfrentarse a él. Además, toda la herencia de la vieja me pertenece. Soy el hijo mayor. Es lo normal. Su objetivo eran los 5 millones de pesos en efectivo y el valor de la casa. Con ese dinero pensaba abandonar su empleo, montar su propio negocio y comprarle a Valeria un lujoso apartamento. A Elena le daré una pequeña compensación para que se largue de una vez. No tiene inteligencia suficiente para contratar un abogado ni para reclamar una pensión. Mientras atravesaba las puertas automáticas del aeropuerto, Marcos estaba completamente convencido de que el futuro le pertenecía. Él era el ganador. Su esposa era una perdedora destinada a obedecer. Lo que ignoraba era que todos sus cálculos arrogantes ya se habían hecho añicos. A esa misma hora, yo observaba las luces de la ciudad desde la ventana de mi silenciosa habitación del motel. En mis manos sostenía la carta de Margarita. Por más veces que la leyera, podía sentir el inmenso amor y el profundo arrepentimiento que transmitía cada una de sus palabras. Marcos siempre fue un niño frío, incapaz de pensar en nadie más que en sí mismo. Aquella frase aparecía escrita en mitad de la carta. Era la primera vez que Margarita expresaba con tanta sinceridad lo que realmente pensaba de su hijo. Quizá fue porque mi esposo murió demasiado pronto y lo consentí más de la cuenta. Hace unos años descubrí que estaba haciendo algo ilegal en la empresa. Apreté con fuerza la carta entre mis manos.
Margarita había descubierto aquellas enormes transferencias que llegaban de forma inexplicable a su cuenta bancaria. Lo enfrenté, pero me gritó, me insultó. Desde ese día comenzó a tratarme como una molestia y dejó todo el peso de mis cuidados sobre tus hombros. Margarita conocía los delitos de su hijo, pero nunca encontró el valor para denunciarlo. No podía imaginar cuánto debió sufrir. Atrapada entre el amor de una madre y la obligación de hacer lo correcto. Elena, no tuve el valor de juzgar a mi propio hijo. Lo siento muchísimo, pero tampoco puedo permitir que siga siendo sacrificada por él. Lo que Margarita quería proteger nunca fue únicamente el dinero. Quería salvarme, liberarme de los delitos de su hijo y de los años de maltrato que había soportado. Quería que pudiera empezar una nueva vida por mis propios medios. Ese era su verdadero último deseo y también su forma de pedir perdón. Margarita. Presioné suavemente la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Por un instante sentí como si sus manos temblorosas me empujaran hacia adelante. Marcos había utilizado y pisoteado tanto a su madre como a mí. Enfrentarlo con toda la verdad era la mayor forma de honrar su memoria. Respiré profundamente y grabé aquella decisión en lo más profundo de mi corazón. A las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido por completo, un taxi se detuvo frente a la casa. Marcos bajó del vehículo arrastrando su maleta. Al levantar la vista frunció el ceño. Toda la casa estaba completamente a oscuras. Ni una sola luz se escapaba por las ventanas. ¿Por qué tiene toda la casa apagada? Chasqueó la lengua con fastidio. Intentó abrir la puerta. Estaba cerrada. Maldición, le escribí diciendo que volvía. ¿Qué clase de broma es esta? Sacó la llave de su bolso y abrió con brusquedad. Elena, ya llegué. ¿Qué demonios estás haciendo? Su voz resonó por toda la entrada. Nadie respondió, solo había un silencio inquietante. Normalmente yo habría corrido a recibirlo. No había olor a comida, no había ruido, no había absolutamente nada. ¿Dónde estás? No juegues conmigo. Entró furioso en la sala. Golpeó el interruptor. La luz blanca iluminó toda la habitación, pero no había nadie. Todo estaba impecablemente limpio. No quedaba el menor rastro de mi presencia. Parecía la sala de exposición de una casa donde jamás hubiera vivido nadie. ¿Qué demonios? Miró alrededor con desconfianza. Entonces sus ojos se detuvieron sobre la mesa del comedor. En el centro había un único montón de documentos. Soltó la maleta, se acercó lentamente. Al leer el encabezado, soltó una risa burlona. Demanda de divorcio. Ja, se escapó de casa. Qué amenaza tan ridícula. Incluso llegó a pensar que aquello le facilitaba las cosas. Si su esposa se marchaba por voluntad propia, ni siquiera tendría que preocuparse por pagarle una pensión. Encima de la demanda descansaba el anillo de platino. Marcos mantuvo su sonrisa de superioridad, después dirigió la mirada hacia la hoja colocada justo al lado. Era solo una fotocopia en blanco y negro, pero en el instante en que leyó las cifras impresas, toda expresión desapareció de su rostro. Era una copia de la antigua libreta bancaria de su madre, la página donde aparecían las transferencias ilegales recibidas 20 años atrás, las pruebas del delito que jamás debían salir a la luz. Y junto a ella, la copia de la última página. Allí aparecía claramente el saldo de 5 millones de pesos que él pensaba apropiarse. ¿Qué demonios es esto? Su garganta emitió un sonido ahogado. Toda la sangre abandonó su rostro. ¿Por qué Elena conocía aquella libreta? ¿Por qué estaba esa copia sobre la mesa? Ella debía seguir siendo la esposa ingenua e ignorante que siempre había menospreciado. Levantó la hoja con una mano temblorosa. Los dedos no dejaban de sacudirse. En ese preciso instante comprendió que su supuesto plan perfecto había sido descubierto desde el principio y que la mujer a la que siempre había despreciado ya había preparado cuidadosamente su caída. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? Su grito retumbó por toda la casa. La fotocopia temblaba entre sus manos. Frente a él estaban las pruebas del fraude corporativo cometido 20 años atrás, y también el dinero con el que ya soñaba quedarse. Todos los secretos que había intentado ocultar habían quedado completamente expuestos. Con el rostro completamente pálido comenzó a correr por la casa. Elena, ¿dónde estás? Sal ahora mismo. Abrió violentamente la puerta del dormitorio, después el baño, luego la habitación de su madre recién fallecida. No encontró a nadie. Toda mi ropa había desaparecido del armario. El cepillo de dientes, los cosméticos, todo. Yo había borrado por completo cualquier rastro de mi existencia. No, esto no puede estar pasando. ¿Cuánto sabe? Empapado en sudor frío, regresó tambaleándose a la sala. Miró nuevamente la demanda de divorcio y el anillo, pero el divorcio ya no era lo que más miedo le daba.
Lo verdaderamente aterrador era que yo tuviera las pruebas de un delito federal. Si la libreta bancaria original llegaba al departamento de cumplimiento de la empresa o a las autoridades, no solo perdería su empleo, podría terminar en prisión por fraude y malversación. Toda la vida que había construido, su futuro con Valeria. Todo desaparecería. Tranquilo, cálmate. Todavía no ha entregado las pruebas. Repetía aquellas palabras una y otra vez como si fueran un mantra. Sacó el teléfono móvil con manos temblorosas. Marcó desesperadamente mi número. El número que usted marcó no se encuentra disponible. La fría voz automática sonó en el auricular. Marcos estuvo a punto de lanzar el teléfono contra el suelo. Yo había cancelado mi línea telefónica. Había eliminado por completo cualquier posibilidad de contacto. Su supuesto plan perfecto estaba siendo destruido pieza por pieza por la mujer que siempre creyó insignificante. Por primera vez, el miedo superó incluso a su ira. La esposa a la que había tratado como basura comenzó a parecerle una enemiga aterradora. La libreta. Tengo que encontrar la libreta original. Entró corriendo en la habitación de su madre. Sacó todos los cajones, arrojó la ropa al suelo, registró las cajas del armario. Debajo de la cama, entre los libros, destruyó toda la habitación como un ladrón desesperado. Pero la vieja libreta bancaria no apareció por ninguna parte. Tampoco encontró la credencial del Seguro Social ni la escritura de la casa. Todo había desaparecido. Una hora después, completamente cubierto de polvo y sudor, se dejó caer sobre el suelo de la habitación destrozada. Respiraba con dificultad. Su mirada estaba completamente vacía. Su esposa había previsto absolutamente todo y se lo había llevado todo. En ese momento sonó el teléfono que había quedado tirado en el suelo. En la pantalla aparecía el nombre de Valeria. Marcos se lanzó sobre él desesperadamente. Hola, Valeria. ¿Qué pasa? Estás tardando muchísimo. ¿Tu esposa se enfadó? La voz dulce de su amante ahora le resultaba insoportablemente irritante. Valeria. Tenemos un problema. Su voz era ronca y estaba dominada por el pánico. ¿Un problema? No me digas que no conseguiste la herencia de tu madre, idiota. Baja la voz. Olvídate de la herencia. Elena tiene las pruebas de lo que hice hace años. Al otro lado del teléfono, Valeria contuvo el aliento. Ella conocía vagamente los antiguos fraudes de Marcos, por eso comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Espera, ¿eso significa que pueden arrestarte? Toda la dulzura desapareció de su voz. No me van a arrestar. Voy a solucionar esto. Mañana reuniré a toda la familia. Con los ojos completamente inyectados en sangre, Marcos levantó la vista hacia el techo de la habitación destrozada. Sí, una reunión familiar. Elena cortó todo contacto conmigo, pero tarde o temprano tendrá que hablar con alguien de la familia. Es demasiado responsable para desaparecer para siempre. Haré que mis tíos la obliguen a presentarse, y delante de todos la acorralaré hasta que me entregue la libreta bancaria. Incluso en ese momento, la forma de pensar de Marcos seguía siendo egoísta y superficial. Estaba absolutamente convencido de que si conseguía presionarla delante de toda la familia, Elena volvería a agachar la cabeza y obedecería como siempre. Todavía no había comprendido que yo ya no era la mujer que soportaba los abusos en silencio. De cualquier manera, no me llames por un tiempo. Conseguiré ese dinero cueste lo que cueste. Marcos colgó sin esperar respuesta. Solo en la habitación oscura apretó los dientes con fuerza. No voy a dejar que se salga con la suya. No se atreva a subestimarme. En su corazón no existía ni arrepentimiento hacia su esposa ni tristeza por la muerte de su madre. Solo quedaban un instinto obsesivo de supervivencia y una desesperación enfermiza por el dinero. A la mañana siguiente, bebía una taza de té caliente en la silenciosa habitación del motel. Desde el día anterior, ningún familiar se había comunicado conmigo. Marcos seguía ocultando mi desaparición o todos simplemente habían decidido olvidarse de mí. Fuera cual fuera la respuesta, ya no tenía importancia. Ese día me reuniría nuevamente con el licenciado Ramírez, para definir los siguientes pasos. Pedí un taxi desde la recepción del motel y me dirigí a su despacho. Cuando entré, me recibió con la misma sonrisa tranquila de siempre. Buenos días, Elena. ¿Pudo descansar? Sí, sorprendentemente dormí muy bien. Sonreí levemente y saqué un documento de mi bolso. Lo había preparado en secreto durante los últimos días. Licenciado Ramírez, él ya debió encontrar los documentos que dejé en la casa. No tardará en mover sus piezas. Coloqué el documento sobre el escritorio. El abogado lo revisó con atención y asintió lentamente. Entiendo. Marcos entrará en pánico y, sin duda, intentará utilizar a toda la familia para presionarla. Con tal de ocultar su fraude, la acusará de haber robado la herencia. Negué con serenidad. No,
Precisamente por eso seré yo quien le extienda la trampa. El abogado levantó ligeramente las cejas. Yo ya había dejado atrás el rostro de la esposa resignada que soportó 20 años de humillaciones. Sonreí con una calma tan fría que incluso a mí me sorprendió. Todo estaba preparado para empujar a mi esposo al abismo justo cuando creyera haber ganado. Al día siguiente de regresar de la Riviera Maya, Valeria permanecía sentada en el sofá de su apartamento, mordiéndose nerviosamente las uñas. Toda la euforia de las vacaciones había desaparecido después de la llamada de Marcos. Elena tiene las pruebas de lo que hice hace años. Aquella frase seguía resonando en su cabeza. Valeria solo había empezado una relación con Marcos porque ocupaba un puesto importante en la empresa y gastaba dinero sin medida, y sobre todo, porque estaba convencida de que pronto heredaría una enorme fortuna de su madre moribunda. Pero si Marcos terminaba involucrado en un caso de fraude, todo cambiaba. Olvídate de la herencia. Si iba a prisión, también llegarían las demandas civiles y las indemnizaciones millonarias. No puede ser. No pienso hundirme con un barco que se está hundiendo. Chasqueó la lengua con fastidio y tomó su teléfono. Sin dudarlo un segundo, eliminó todos los mensajes románticos que había intercambiado con Marcos. Después sacó la tarjeta de crédito que le había entregado para que la usara libremente. Tengo que comprar todo lo que pueda antes de que deje de funcionar. Entró en la página de una prestigiosa marca de relojes. Añadió al carrito un reloj de 200,000 pesos. Pulsó el botón de compra. Un instante después apareció un mensaje en rojo. Esta tarjeta no se encuentra disponible. Los ojos de Valeria se abrieron de golpe. Marcos ya había cancelado o bloqueado todas sus tarjetas. Maldito egoísta, solo piensa en salvarse él. Arrojó el teléfono sobre el sofá. En ese mismo instante, Marcos dejó de tener cualquier valor para ella. Ya estaba preparando su propia huida. Mientras tanto, yo seguía tomando té tranquilamente en el despacho del licenciado Ramírez. Elena, ¿puedo hacerle una pregunta? Me observó con curiosidad. Descubrió la infidelidad de Marcos hace varios meses, ¿verdad? ¿Por qué no lo enfrentó inmediatamente? Sujeté la taza con ambas manos. El calor se filtró lentamente entre mis dedos. Porque él habría descargado toda su rabia sobre Margarita, respondí con absoluta tranquilidad. Marcos era el tipo de hombre que levantaba la voz cada vez que algo no salía como quería. Si lo hubiera enfrentado por su aventura, habría dicho que yo lo descuidaba porque solo me preocupaba por la casa. Y lo peor de todo, era perfectamente capaz de sacar a Margarita de su hogar y abandonarla en un asilo terrible. Guardé silencio unos segundos antes de continuar. Margarita apenas podía hablar, pero entendía absolutamente todo. Sabía que si terminaba en una residencia, probablemente no viviría mucho tiempo. Miré el té que aún humeaba frente a mí. Quería proteger sus últimos días en aquella casa. Quería que pudiera marcharse en paz. Mientras él disfrutaba de sus viajes con la amante, yo pude permanecer a su lado y sostenerle la mano. Solo por eso valió la pena guardar silencio. El licenciado Ramírez asintió lentamente. Ahora comprendo perfectamente por qué Margarita le dejó toda su herencia. Usted fue la verdadera hija que ella nunca tuvo. Aquellas palabras estuvieron a punto de hacerme llorar, pero contuve las lágrimas. Había decidido que solo volvería a llorar cuando todo terminara, y pudiera visitar la tumba de Margarita para contarle que había cumplido su último deseo. En ese momento sonó el teléfono del despacho. La recepcionista contestó. Su expresión cambió ligeramente. Miró al abogado. Licenciado Ramírez, llama a un hombre llamado Ricardo. Dice ser el tío de Marcos. Exige hablar con Elena y está muy alterado. El abogado y yo intercambiamos una mirada. Marcos ya había movido su primera ficha. Tal como imaginé, al no poder localizarme había recurrido a toda la familia para presionarme. El abogado tomó el auricular y activó el altavoz. Una voz atronadora inundó el despacho. Elena. Está ahí, ¿verdad? Póngamela inmediatamente. Era Ricardo, el mismo hombre que me había humillado durante el funeral. Habla el licenciado Ramírez, representante legal de la señora Elena. ¿En qué puedo ayudarlo? No me importa si usted es abogado o el mismísimo Papa. Esa mujer robó la libreta bancaria y los documentos de Margarita mientras Marcos estaba fuera. No pude evitar suspirar. Marcos había conseguido exactamente lo que buscaba. Había convencido a toda la familia de que yo era una ladrona. Había ocultado por completo tanto su aventura como sus delitos. Marcos está destrozado. Acaba de perder a su madre, y encima su propia esposa lo despojó de todo. Aquellas palabras estuvieron a punto de hacerme reír. ¿Destrozado? El hombre que bebía cerveza en Cancún mientras su madre agonizaba. Mañana al mediodía nos reuniremos todos en la casa para hablar de la herencia. Iremos Marcos y yo. Dígale a Elena que más le vale presentarse.
Si entrega la libreta y firma un acuerdo, Marcos no presentará cargos por robo. Debería sentirse agradecida. El licenciado Ramírez iba a responder. Levanté discretamente una mano para detenerlo. Me incliné hacia el altavoz. Tío Ricardo, soy yo. Durante unos segundos hubo silencio. Mañana al mediodía, ¿verdad? Perfecto, allí estaré. Al otro lado se escuchó una risa burlona. Sabía que no podías esconderte para siempre. Más te vale traer esa libreta. La llamada terminó de golpe. El tono continuo del teléfono quedó resonando en el despacho. Respiré profundamente. Después miré al licenciado Ramírez. ¿Podría acompañarme mañana? Él respondió sin vacilar. Por supuesto, Marcos pretende utilizar a toda la familia para aplastarla psicológicamente, pero está cometiendo un error enorme. Asentí lentamente. Seguramente creen que estoy escondida, temblando y llorando sola. Saqué del bolso una copia de la demanda de divorcio. Junto a ella coloqué un pequeño objeto negro. Era una diminuta grabadora de voz que había escondido tiempo atrás en la habitación de Margarita. En ella se escuchaba claramente a Marcos registrándolo todo mientras gritaba. Necesito ese dinero para la empresa. Aquella reunión familiar no era más que un juicio preparado para destruirme. Querían acusarme de ladrona, quitarme la libreta y echarme a la calle sin absolutamente nada. Marcos estaba convencido de que protegido por toda la familia podría humillarme una vez más. Pero dominado por el pánico, había cometido un error fatal. Creía que todos los familiares estaban de su lado. ¿Cómo reaccionarían cuando descubrieran la mentira que llevaba ocultando durante 20 años? Pasé lentamente un dedo sobre la copia de la libreta bancaria. En aquellas viejas páginas todavía permanecía escondido otro secreto, un secreto capaz de borrar el color del rostro no solo de Marcos, también del de todos los familiares presentes. Pensar en el instante exacto en que toda su arrogancia se hiciera pedazos al día siguiente me llenó de una serenidad absoluta. Ya no quedaba el menor temblor en mis manos. Al mediodía del día siguiente, acompañada por el licenciado Ramírez, llegué a la antigua casa donde se habían reunido los familiares de Marcos. El olor de la vieja madera mezclado con el aroma de las velas del altar funerario llenaba el ambiente. En la sala no había una verdadera reunión familiar, solo estaban los dos hombres que más tenían que perder. Ricardo permanecía de pie junto a la chimenea con el aspecto de un juez dispuesto a dictar sentencia. Marcos estaba sentado frente a la mesa del comedor. Había construido cuidadosamente el rostro de un hijo devastado por el dolor. En cuanto entramos, todas las miradas se clavaron sobre mí. Nadie me saludó. El ambiente era frío y pesado, como si acabaran de introducir a una criminal en la habitación. Sin inmutarme, me senté junto a la puerta al lado del licenciado Ramírez. Enderecé la espalda, apoyé tranquilamente las manos sobre el regazo. Ya no temblaban en absoluto. Así que al final apareciste en lugar de seguir escondiéndote. Ricardo fue el primero en romper el silencio. Su voz retumbó con intención de intimidarme. Marcos ya nos contó todo. Mientras todos llorábamos la muerte de Margarita, tú entraste en la casa y robaste la libreta bancaria y los documentos importantes. ¿No te da vergüenza llamarte esposa? Susana soltó un exagerado suspiro. Es realmente vergonzoso. Marcos trabaja sin descanso viajando por todo el país y tú aprovechas para comportarte como una vulgar ladrona. Pobre Margarita, debe estar revolviéndose en su tumba. Recorrí lentamente el rostro de cada uno de los presentes. Era evidente la cantidad de mentiras que Marcos les había contado. Había conseguido transformarme en la única culpable para ocultar todos sus delitos. Entonces, Marcos bajó la cabeza teatralmente. Con una voz cargada de falsa tristeza, dijo: Elena, sigo completamente destrozado por la muerte de mi madre. Jamás imaginé que fueras capaz de hacer algo tan terrible. Escucharlo me produjo náuseas. El hombre que había pasado los últimos días bebiendo cerveza junto a su amante hablaba ahora de dolor. Devuélvelo todo, Elena. La herencia pertenece a nuestra familia. No puedes llevártela como si fueras una extraña. Su voz sonó fría y autoritaria. En sus ojos seguía brillando la misma convicción de siempre. Nunca serás capaz de desafiarme. Estaba convencido de que, rodeada por toda la familia, terminaría llorando y entregándole obedientemente la libreta bancaria. Ricardo golpeó la repisa de la chimenea con la palma de la mano. Sabemos que tú tienes todos los documentos financieros, Elena. Eso pertenece a la herencia, no a ti. Marcos deslizó una carpeta sobre la mesa hasta dejarla frente a mí. Devuélveme todos los documentos, Elena. A cambio seré generoso. Firma este acuerdo y los papeles del divorcio. Renunciarás a cualquier pensión, a cualquier derecho sobre nuestros bienes y yo no presentaré una denuncia por robo agravado. Dentro de la carpeta había un acuerdo redactado únicamente para beneficiarlo.
En él debía renunciar a cualquier derecho económico tras el divorcio. Todos estaban convencidos de que ya habían ganado. Despojarme de todo, echarme de la casa y asegurar para Marcos los 5 millones de pesos de la herencia. Ese era el verdadero objetivo de aquel falso juicio familiar. Sin embargo, mientras observaba aquellos documentos, mi expresión no cambió en lo más mínimo. Respiré con calma, levanté la vista y miré directamente a Ricardo. Me niego. Mi respuesta fue breve, clara, inapelable. El ambiente de la habitación se congeló. El rostro de Ricardo enrojeció de inmediato. ¿Qué acabas de decir? ¿Crees que una ladrona tiene derecho a rechazar nuestras condiciones? Marcos también se levantó de golpe. Elena, si quieres jugar de esa manera, llamaré a la policía ahora mismo. ¿Quieres terminar en prisión por robo? Fue entonces cuando el licenciado Ramírez habló con absoluta tranquilidad. Puede llamar a la policía si lo desea, pero no podrá denunciarla por robo. Las cuentas de Margarita ya fueron bloqueadas legalmente y, lo más importante, la única heredera legal de Margarita es Elena. Las palabras del abogado hicieron que Marcos se quedara completamente inmóvil. ¿Heredera? ¿De qué demonios está hablando? Yo soy el hijo mayor. Toda la herencia de mi madre me pertenece. El licenciado Ramírez ni siquiera alteró el tono de su voz, sacó un grueso sobre de su maletín. Mientras estaba con vida, Margarita otorgó un testamento debidamente certificado ante notario público. En él dejó expresamente la totalidad de sus bienes a Elena, quien dedicó años de su vida a cuidarla. En consecuencia, Marcos, usted no tiene derecho legal a recibir ni un solo centavo de esa herencia. ¿Qué? Un sonido ahogado escapó de la garganta de Marcos. Ricardo y Susana quedaron completamente paralizados. Es falso. Ella lo falsificó, estoy seguro. Marcos gritó desesperadamente, pero su voz ya temblaba. El licenciado Ramírez lo miró fijamente. Un testamento notarial posee plena validez legal, y como abogado de Margarita, puedo acreditar sin ninguna dificultad su autenticidad. Aquellas palabras hicieron estallar el salón. Marcos, ¿qué significa todo esto? ¿No fue eso lo que nos contaste? Ricardo comenzó a increparlo. Empapado en sudor, Marcos respondió a los gritos. No le crean. Ese abogado está de parte de ella. Incluso en ese momento solo seguían pensando en el dinero, sin sospechar que yo todavía no había mostrado el arma que realmente los destruiría. Apoyé tranquilamente ambas manos sobre la mesa. Miré directamente a Marcos. Marcos, tengo los recibos de tu hotel en Cancún, y también las grabaciones donde tú y tu amante Valeria hablaban sobre la herencia. ¿Quieres que las reproduzca aquí mismo delante de toda la familia? En cuanto terminé la frase, el color desapareció del rostro de Marcos. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Retrocedió lentamente hasta dejarse caer otra vez sobre la silla. Susana dejó escapar un pequeño grito. ¿Cancún? ¿Amante? ¿De qué está hablando, Marcos? Abrí mi bolso. Saqué la fotocopia de la antigua libreta bancaria, la misma copia que había sembrado el terror en la noche anterior. No la coloqué delante de Marcos, la deslicé suavemente hasta dejarla frente a Ricardo. Tío Ricardo, antes de llamarme ladrona, mire detenidamente estos movimientos. Frunciendo el ceño, tomó la hoja. ¿Qué tontería es esta? Solo es una fotocopia de una vieja libreta. Fíjese bien en las fechas y sobre todo en el nombre del remitente de las transferencias. Impulsado por mis palabras, Ricardo se colocó las gafas. Leyó lentamente 20 años atrás y junto a cada transferencia, un nombre perfectamente visible, Constructora Rivas. En el instante en que lo leyó, sus manos comenzaron a temblar violentamente. ¿Qué? ¿Cómo? Su rostro perdió todo el color. La arrogancia que había mostrado hacía apenas unos minutos desapareció por completo. Abría y cerraba la boca sin emitir sonido alguno. Parecía incapaz incluso de respirar. Constructora Rivas, la empresa propiedad de Ricardo, la misma compañía que 20 años atrás obtenía contratos millonarios gracias a Marcos. Durante años, Ricardo había pagado sobornos ilegales a su sobrino, y ambos habían utilizado la cuenta bancaria de Margarita para ocultar el dinero. Los hombres que pretendían juzgarme eran en realidad los mayores delincuentes de toda la habitación. El secreto que Marcos y Ricardo habían enterrado durante 2 décadas, acababa de salir a la luz delante de toda la familia. El ambiente cambió por completo. La indignación dio paso al miedo. Nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. Un silencio insoportable cayó sobre la habitación. Sin moverme de mi asiento, observé tranquilamente los rostros de todos. El silencio seguía pesando sobre ellos. Las manos de Ricardo continuaban temblando sin control. La fotocopia emitía un leve crujido entre sus dedos. ¿Qué ocurre, Ricardo? ¿Qué dice ese papel? Susana intentó acercarse para leerlo. Ricardo reaccionó de inmediato,
Le arrancó la hoja de las manos y la arrugó contra el pecho. No dice nada. Todo es una falsificación inventada por esta mujer, gritó con fuerza, pero la voz se le quebró. Grandes gotas de sudor resbalaban por su frente. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro. Respiraba con dificultad. Todos comprendieron al instante que estaba aterrado. Los mismos familiares que minutos antes me trataban como una criminal empezaron a cambiar de expresión. No eran ingenuos. El miedo de Ricardo demostraba que aquel documento contenía algo devastador. Marcos seguía inmóvil en la silla, completamente derrotado por el peso de la realidad. Su rostro estaba blanco, sus labios comenzaban a tornarse violáceos. Enderecé lentamente la espalda y miré a Ricardo. No es una falsificación. La libreta original permanece bajo custodia en la caja fuerte del despacho del licenciado Ramírez. Puede entregarse en cualquier momento para una auditoría forense o directamente a las autoridades fiscales. Mi voz sonó fría, serena, sin odio, sin tristeza, solo exponiendo hechos. Durante varios años, hace aproximadamente 2 décadas, enormes cantidades de dinero fueron transferidas desde Constructora Rivas hacia la cuenta personal de Margarita. Tío Ricardo, usted era el propietario de Constructora Rivas en aquella época, ¿no es cierto? Varias personas contuvieron el aliento. Continué hablando. Constructora Rivas era subcontratista de Grupo Industrial del Norte, la empresa donde trabaja Marcos. Y Marcos era el gerente de compras responsable de adjudicar esos contratos. Aceptaba sobornos a cambio de favorecer a la empresa de su tío y escondía ese dinero utilizando la cuenta bancaria de su madre enferma. ¿Me equivoco? No, yo no sé nada. De repente, Marcos estalló. Eso es, fue mi madre. Ella y Ricardo hacían todo a mis espaldas. Yo no sabía absolutamente nada. En el instante en que aquellas palabras salieron de su boca, el miedo dio paso al absoluto desprecio. Para salvarse, acababa de culpar de delitos federales a la mujer cuyo funeral se había celebrado apenas unos días antes. Marcos, ¿de verdad estás intentando responsabilizar a tu propia madre? Susana lo observó horrorizada. Los demás familiares comenzaron a alejarse de él. Lo miraban como si fuera algo repugnante. Hacía apenas unos minutos lo defendían. Decían que era un hijo trabajador y devastado por el dolor. Ahora veían su verdadero rostro. Todo el supuesto vínculo familiar desapareció en cuestión de segundos. Yo contemplé aquella escena sin sentir absolutamente nada. Ese era el hombre al que había servido durante 20 años. Ni siquiera sentía rabia, solo una profunda lástima. En ese momento, el licenciado Ramírez consultó discretamente su reloj. Parece que nuestro invitado ha llegado exactamente a la hora acordada. Apenas terminó de hablar, la pesada puerta principal se abrió con fuerza. Una voz masculina, grave y autoritaria, resonó desde el pasillo. Buenos días. Se encuentra aquí el licenciado Ramírez. Todos giraron la cabeza. Unos pasos firmes se acercaron. La puerta del salón se abrió. En el umbral apareció un hombre mayor vestido con un impecable traje oscuro. Su expresión era severa. Sus ojos transmitían una autoridad imposible de desafiar. Ninguno de los familiares lo reconoció. Pero Marcos sí. En cuanto lo vio, soltó un grito ahogado. Se cubrió el rostro con ambas manos y cayó de rodillas al suelo. Señor Domínguez. Su voz apenas era un susurro cargado de desesperación. El hombre era Domínguez, director del Departamento de Cumplimiento Normativo de Grupo Industrial del Norte, el superior directo de Marcos. Domínguez avanzó hasta el centro del salón. Primero inclinó respetuosamente la cabeza hacia el licenciado Ramírez. Licenciado Ramírez, gracias por ponerse en contacto conmigo. Lamento haber tenido que presentarme personalmente, pero consideré que sería más rápido escuchar todo directamente. Después giró lentamente la cabeza hacia Marcos. Su mirada era implacable. Marcos. Ayer el licenciado Ramírez hizo llegar a mi despacho una fotocopia extremadamente interesante, una libreta bancaria donde aparecen movimientos financieros muy poco transparentes entre usted y un antiguo subcontratista de nuestra empresa. Los hombros de Marcos dieron un violento respingo. Toda la familia quedó inmóvil. La mayor vergüenza de la familia acababa de llegar oficialmente a la dirección de su empresa. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Domínguez continuó hablando con absoluta serenidad. Es posible que los delitos cometidos hace 20 años hayan prescrito desde el punto de vista penal. Sin embargo, nuestra empresa mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier violación ética. Aunque los hechos sean antiguos, si se confirma su autenticidad, será despedido de manera inmediata por causa justificada. Naturalmente, perderá toda indemnización, beneficios y derechos laborales. Despido disciplinario. Aquellas 2 palabras bastaron para destruir por completo el futuro de Marcos.
El hombre que apenas unos días antes brindaba con su amante en Cancún mientras soñaba con una herencia de 5 millones de pesos y una nueva empresa, vio como toda su vida se desmoronaba en cuestión de minutos. Y parece que el fraude no termina ahí. El señor Domínguez entrecerró los ojos mientras sostenía varios documentos. Nuestra investigación también confirmó que esta misma semana usted presentó gastos de una supuesta reunión de negocios en Monterrey cuando en realidad estaba de vacaciones en Cancún. Además, utilizó fondos de la empresa para financiar ese viaje personal. Eso constituye una malversación evidente. Al escuchar aquellas palabras, Susana soltó un jadeo. ¿Cancún? La mentira que Marcos había contado a toda la familia sobre un supuesto viaje de trabajo quedó completamente destruida. Ricardo, aterrorizado ante la posibilidad de que también investigaran sus propios delitos, intentó ponerse de pie con las piernas temblorosas. Yo me voy. No tengo nada que ver con todo esto. Pero Domínguez lo atravesó con una mirada helada. Usted es el antiguo propietario de Constructora Rivas, ¿verdad? Muy pronto recibirá noticias de los abogados de nuestra empresa. No crea que puede escapar. Ricardo volvió a desplomarse sobre el suelo, se tomó la cabeza entre las manos y dejó escapar un gemido. Observé en silencio cómo aquellos hombres se desmoronaban. Aquella era la venganza que Margarita me había confiado. Antes de morir, le había contado toda la verdad al licenciado Ramírez y le había dado una última instrucción. Si alguna vez le ocurría algo, las pruebas debían enviarse inmediatamente a la empresa. Era la única forma de detener al hijo al que tanto había amado. Pensar en el dolor que debió sentir al tomar aquella decisión hizo que un nudo apretara mi pecho. Mientras tanto, Marcos negaba desesperadamente con la cabeza. Tenía la mirada completamente perdida. No fui yo. Devolveré el dinero. Por favor, déjenme ir. Nadie escuchó sus súplicas. La reunión familiar que él había organizado para destruirme se había convertido en una prisión de la que ya no podía escapar. Sin embargo, el licenciado Ramírez aún no había cerrado su maletín. Señor Domínguez, gracias por haber venido. Confío en que el resto del asunto relacionado con la empresa queda en sus manos. Domínguez asintió. Entonces el abogado volvió a mirar a todos los presentes. Con mucha calma sacó otro sobre antiguo. Ahora nos queda tratar el último asunto relacionado con Marcos y Elena como familia. Este sobre contiene otra verdad que Margarita decidió dejar antes de morir. Marcos dio un pequeño respingo. Sus ojos inyectaron priprama y promon sin selemon desde el contenido de aquellas últimas palabras. El ambiente volvió a tensarse. El viejo sobre, cuidadosamente conservado durante años, tenía los bordes amarillentos y aún conservaba un leve aroma a incienso. Margarita me pidió que solo lo abriera si Marcos demostraba no sentir el menor arrepentimiento. El abogado lo dejó lentamente sobre el centro de la mesa. Después me miró. Pero antes, Elena, creo que todos deberían escuchar la grabación de la que nos habló. Asentí. Saqué el teléfono de mi bolso, abrí el mensaje de voz y pulsé reproducir. En medio del silencio absoluto sonó el pequeño pitido de inicio. Sí, soy yo. Deja de llamarme una y otra vez. Estoy ocupado con una crisis en el trabajo. La irritada voz de Marcos inundó el salón. Los familiares comenzaron a fruncir el ceño. Al fondo podían escucharse claramente las olas rompiendo en la playa y el tintinear de los cubitos de hielo dentro de un vaso. Solo esos sonidos bastaban para destruir completamente la mentira sobre su supuesto viaje de negocios. Entonces llegó el golpe definitivo. Marcos, date prisa, vamos a la playa. ¿Ya descubriste dónde guarda la vieja sus cuentas bancarias? La voz dulce y despreocupada de una mujer joven resonó con absoluta claridad. Sentí como el aire se congelaba. Susana permanecía con la boca completamente abierta. Marcos respondió en voz baja. Idiota, habla más despacio. No pasa nada. Elena no sospecha absolutamente nada. Cuando vuelva, registraré toda la casa hasta encontrar esos documentos. La grabación terminó. El silencio regresó. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Después miré uno por uno a todos los presentes. Ese era el verdadero rostro del supuesto dolor de Marcos. Fue grabado mientras Margarita agonizaba en el hospital. Mi voz sonó tranquila, pero helada. Mintió diciendo que estaba trabajando para irse de vacaciones con su amante. Y mientras su propia madre daba su último aliento, lo único que le preocupaba era encontrar la herencia y gastarla con esa mujer. Es repugnante. La primera en hablar fue Susana. Miró a Marcos con un desprecio absoluto. Nos dijiste que estabas sufriendo, que estabas trabajando, que llorabas por tu madre. ¿Cómo pudiste mentirnos de una forma tan miserable? ¿Es que no tienes corazón? Los reproches comenzaron a llegar desde todos los rincones del salón. Ni siquiera asististe al velorio. ¡Qué vergüenza! Margarita jamás podrá descansar en paz.
Los mismos familiares que minutos antes me habían atacado ahora descargaban toda su furia contra Marcos. Al final solo les importaban las apariencias y protegerse a sí mismos. Ya no existía ninguna razón para apoyar a un hombre cuya corrupción había quedado expuesta y que acababa de ser expulsado de su empresa. Marcos entró en pánico. Las acusaciones llegaban desde todas partes. No, ella me obligó. Yo ni siquiera quería ir. Balbuceaba excusas desesperadas mientras buscaba a alguien que lo defendiera. Nadie era capaz de sostenerle la mirada. Domínguez observó la escena y soltó un profundo suspiro. Ya no tiene salvación. Traicionó los recursos de la empresa, traicionó a su propia familia y también la confianza de todos los que lo rodeaban. Se puso de pie, miró a Marcos con absoluta frialdad. Mañana recibirá la notificación oficial de Recursos Humanos. Queda despedido con causa justificada. No recibirá indemnización alguna. Puede ir preparando su escritorio. Sin añadir una palabra más, Domínguez abandonó la casa. El fuerte golpe de la puerta al cerrarse marcó el final definitivo de la carrera profesional de Marcos. Después de perderlo absolutamente todo, comenzó a reír de una forma extraña, como una máquina averiada. Ja, ja. Está bien, despídanme. También cortaré toda relación con esta familia de hipócritas. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos enrojecidos se clavaron en mí. Elena, firma de una vez esos papeles del divorcio y desaparece. Todavía tengo a Valeria. Es joven, es hermosa. No necesito una mujer inútil como tú, empezaré una nueva vida con ella. Aquellas palabras eran el último hilo del que todavía se aferraba. Había perdido el trabajo. Había perdido a su familia. Pero seguía convencido de que su amante permanecería junto a él. Era la última ilusión que le permitía mantenerse en pie. Lo observé sin la menor compasión. ¿Empezar una nueva vida? ¿Con qué dinero exactamente? Mi pregunta hizo desaparecer por completo su sonrisa. Continué hablando. Valeria estaba contigo porque ocupabas un cargo importante, porque gastabas grandes cantidades de dinero y, sobre todo, porque creía que ibas a heredar toda la fortuna de Margarita. Saqué un último documento del bolso. Era una copia de un requerimiento legal preparado por el despacho del licenciado Ramírez. En él se exigía a Valeria responder civilmente por el dinero perteneciente al patrimonio matrimonial que Marcos había gastado en ella. Esta misma mañana, el licenciado Ramírez envió esta notificación a su apartamento. El abogado tomó la palabra con total serenidad. Hace apenas un rato recibimos una llamada de Valeria. Estaba completamente fuera de sí. Cuando le informamos de que Marcos había sido despedido sin indemnización, que no heredaría absolutamente nada y que además se encontraba prácticamente arruinado, cambió de actitud de forma sorprendentemente rápida. El rostro de Marcos comenzó a contraerse. Nos aseguró que usted la engañó, que la utilizó. También le explicamos que reclamaremos judicialmente todo el dinero que recibió. Llorando, juró que jamás volvería a tener ningún tipo de contacto con usted. Mentirosos, Valeria jamás me abandonaría. Marcos sacó desesperadamente el teléfono. Con manos temblorosas marcó su número. Esperó. Solo respondió una fría voz automática. El número que intenta llamar ya no se encuentra disponible. Había sido bloqueado. Intentó enviarle un mensaje. La pantalla mostró inmediatamente. Usuario no encontrado. En cuanto comprendió que Marcos había dejado de ser una fuente de dinero, Valeria desapareció sin mirar atrás. Toda aquella nueva vida por la que había destruido su matrimonio no era más que un castillo de arena. El teléfono resbaló de sus manos y cayó al suelo. Toda la poca sangre que aún quedaba en su rostro desapareció. El hombre arrogante que se creía invencible parecía ahora un anciano derrotado. Había perdido la empresa, el dinero, la familia, la herencia y también a su amante. Todo aquello que creía controlar había desaparecido en menos de una hora. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto?, murmuró como si hubiera perdido la razón mientras caía de rodillas. Lo miré desde arriba. Mi voz sonó firme. Porque abandonaste a la madre que siempre te amó, y porque despreciaste 20 años de mi vida llamándolos simplemente una carga. Marcos no fue capaz de responder. Se cubrió el rostro con las manos. Pequeños sollozos escapaban entre sus dedos. Un silencio pesado volvió a apoderarse del salón. Nadie era capaz de moverse. Fue entonces cuando el licenciado Ramírez tomó lentamente el viejo sobre que seguía sobre la mesa. Ahora que Marcos ya ha pagado el precio de su propia arrogancia, ha llegado el momento de comprender por qué Margarita dejó este sobre. Los hombros de Marcos temblaron. Levantó lentamente la mirada. Yo también observé el sobre. Era el último encargo que Margarita había dejado. Las últimas palabras que necesitaba decirle al hijo que tanto había amado. Con todas las miradas puestas sobre él,
El licenciado Ramírez abrió cuidadosamente el sello del sobre con un abrecartas. Dentro había una vieja hoja de papel, pero también algo completamente inesperado. Un pequeño paquete envuelto en tela. Al verlo, contuve el aliento. Marcos rompió a llorar de inmediato, como si una presa hubiera cedido de golpe. El telón estaba a punto de caer sobre toda la verdad. El abogado sacó primero la carta, después tomó con delicadeza el pequeño objeto. Era una diminuta prenda de estambre azul celeste, muy gastada por el paso del tiempo, con los bordes ligeramente deshilachados. Era un pequeño guante tejido para un bebé. En cuanto Marcos lo vio, dejó escapar un gemido ahogado. No podía apartar los ojos de aquella pequeña manopla. El licenciado Ramírez rompió el silencio. Este es el guante que Margarita tejió para ti cuando naciste. Lo conservó todos los días de su vida. Hasta el último instante. La garganta de Marcos se cerró por completo. Entonces, el abogado volvió a mirarlo fijamente. Su voz sonó tan fría como una sentencia. Marcos, hace unos minutos aseguraste que tu madre aceptó aquellos sobornos por iniciativa propia. ¿No fue eso exactamente lo que dijiste? Después de escuchar toda la grabación, el licenciado Ramírez levantó lentamente la vista. Hace unos minutos afirmó que su propia madre traicionó a la empresa y desvió dinero por iniciativa propia. ¿Sigue sosteniendo esa versión? Marcos palideció. Sus ojos se movían desesperadamente de un lado a otro. Sí. Yo no hice nada malo. Mi madre fue quien organizó todo. Al escuchar que seguía aferrándose a una mentira tan miserable, una silenciosa indignación nació dentro de mí. ¿Hasta dónde era capaz de profanar la memoria de la mujer que le había dado la vida con tal de salvarse? El licenciado Ramírez desplegó cuidadosamente la carta. Después comenzó a leer en voz alta. Marcos, si estás leyendo esta carta, significa que ya lo has perdido todo. La voz del abogado devolvió la vida a las últimas palabras de Margarita. El día que descubrí que estabas cometiendo fraude en la empresa, intenté detenerte. Lloré, te rogué una y otra vez que te entregaras y pagaras por tus delitos. Los hombros de Marcos se estremecieron. Toda la familia permanecía en absoluto silencio. Pero nunca quisiste escucharme. En lugar de eso, me gritaste y me quitaste por la fuerza mi libreta bancaria. Yo era una madre atrapada en un cuerpo incapaz siquiera de caminar hasta una comisaría. Fui una madre inútil, incapaz de detener los crímenes de su propio hijo. Mentira. Esa carta está preparada. Todo es una trampa. Marcos gritó desesperadamente, escupiendo saliva al hablar. Mi madre me odiaba. Escribió esas mentiras para destruirme. Susana lo miró con un frío absoluto. ¿Todavía eres capaz de decir algo así? Todos los que estamos aquí sabemos cuánto te amó Margarita. Las miradas de los familiares ya no veían a Marcos como una persona. Lo observaban como si tuvieran delante a un monstruo. Fue Elena. Ella falsificó la carta. No tienen ninguna prueba. Golpeó el suelo con el puño intentando justificarse. Yo permanecí completamente inmóvil. Lo miré directamente a los ojos. Sí, tenemos pruebas. Mi respuesta fue tan breve que Marcos quedó inmóvil. El licenciado Ramírez tomó el pequeño guante azul con delicadeza, le dio la vuelta. Oculto en su interior apareció un diminuto objeto negro. Era una vieja grabadora de voz. No era más grande que un pulgar. Margarita imaginó que intentarías decir que ella estaba senil. El abogado pulsó el botón de reproducción. Un fuerte ruido de interferencia llenó el salón. Después se escuchó claramente una voz mucho más joven, la voz de Marcos. Escúchame bien, déjame usar tu cuenta bancaria y si te niegas, mañana no volverás a probar un solo bocado de comida. El ambiente se congeló. La grabación continuó. Soy tu hijo. ¿Quieres arruinar mi carrera? Se escuchó un fuerte golpe, como si alguien hubiera dado una patada a un mueble. Después volvió a oírse la voz de Marcos. Si no haces exactamente lo que te digo, te mandaré al peor asilo que encuentre. Entonces apareció una voz débil, temblorosa. Era Margarita llorando. Marcos, ¿por qué haces cosas tan horribles? Por favor, detente. La respuesta fue inmediata. Cállate. Entrégame la libreta y firma esos cheques. Se oyó el sonido de un objeto rompiéndose y la grabación terminó abruptamente. El silencio que quedó después fue insoportable. Nadie fue capaz de hablar. Incluso Ricardo estaba completamente blanco. Temblaba sin control. Miré a Marcos, que permanecía encogido sobre el suelo. Pregunté en voz baja. ¿También preparó Margarita esta grabación para incriminarte? Marcos abrió la boca, la cerró, intentó hablar otra vez. Pero no salió ninguna palabra. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. La alfombra comenzaba a oscurecerse bajo él. Apreté lentamente las manos sobre mi regazo. Margarita se culpaba constantemente por haber quedado paralizada.
Cada vez que me levantaba en mitad de la noche para ayudarla a ir al baño, ella sostenía entre las manos ese pequeño guante azul y lloraba sola. Lloraba porque el niño dulce al que había amado toda la vida se había convertido en el hombre que todos estábamos viendo. Cada palabra parecía caer sobre la espalda de Marcos como una enorme piedra. Continué hablando. Aún así, nunca pudo denunciarte porque siguió creyendo que algún día reconocerías tus errores y empezarías de nuevo. Ese amor de madre fue precisamente el motivo de su mayor sufrimiento. Grandes lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Marcos, pero no eran lágrimas por Margarita, eran lágrimas de desesperación. Ya no le quedaba ninguna salida. Con la voz completamente rota, murmuró: «Yo solo quería que me respetaran en la empresa». Susana respondió inmediatamente: «Eso jamás te dio derecho a amenazar a tu propia madre». Todos los familiares se pusieron de pie al mismo tiempo. «Nos vamos. Solo respirar el mismo aire que este hombre me da asco». Ricardo prácticamente huyó hacia la puerta. Los demás lo siguieron sin mirar una sola vez a Marcos. Nadie sentía ya la menor compasión por él. La misma familia que durante años lo había protegido lo abandonó con una crueldad absoluta. Unos minutos después, en el enorme salón solo quedábamos el licenciado Ramírez, Marcos y yo. El silencio era casi doloroso. Marcos permanecía de rodillas con ambas manos apoyadas sobre el suelo. Todo aquello que había creído poseer la empresa, la familia, la amante, la herencia no había sido más que una ilusión. Me puse lentamente de pie. El suelo bajo mis zapatos estaba agradablemente fresco. Marcos, al escuchar mi voz, dio un pequeño sobresalto. Levantó lentamente la cabeza. Parecía haber envejecido 10 años en apenas unas horas. Tenía profundas ojeras, los labios resecos y agrietados. Saqué del bolso el mismo documento, la demanda de divorcio, la misma de la que se había burlado el día anterior. La coloqué suavemente delante de él. Después dejé un bolígrafo negro a su lado, lo miré fijamente. El último deseo de Margarita fue que recuperara mi vida. Hice una breve pausa. La tuya terminó aquí. No vuelvas a aparecer nunca delante de mí. Marcos extendió lentamente una mano temblorosa. Miró la demanda. Ya no tenía ninguna posibilidad de negarse. En medio del absoluto silencio, comenzó a escucharse el leve roce del bolígrafo sobre el papel. El sonido era seco, vacío. Su mano temblaba tanto que varias veces la punta resbaló. La firma quedó completamente deformada. No tenía nada que ver con la escritura firme y orgullosa que siempre había mostrado. Lo observé en silencio. Durante 20 años había vivido pendiente de cada uno de sus estados de ánimo, caminando sobre cristales, intentando no hacerlo enfadar, retrocediendo siempre un paso. Pero el hombre que tenía delante, ya no era alguien a quien temer. No sentía odio ni tristeza. Solo veía a una persona pequeña, miserable, patética. Cuando terminó de firmar, dejó caer el bolígrafo. Rebotó contra el suelo. El licenciado Ramírez tomó el documento, lo revisó cuidadosamente, después levantó la vista. Todo está correcto. Desde este momento, el matrimonio entre ustedes queda legalmente disuelto. Aquellas palabras pusieron punto final a una condena que había durado 20 años. Marcos permanecía con la cabeza baja, cubría su rostro con ambas manos. Entonces habló con una voz apenas audible. Elena, me equivoqué. Por favor. Perdóname. Era la primera vez que me pedía perdón. Quizá la antigua Elena habría dudado al escuchar esas palabras, pero la mujer que era ahora comprendía perfectamente su verdadero significado. Lo miré sin emoción. No me estás pidiendo perdón a mí. Marcos levantó ligeramente la cabeza. Solo tienes miedo de quedarte completamente solo. Perdiste el trabajo, perdiste el dinero. Tu familia te abandonó y ahora intentas aferrarte desesperadamente a la única persona a la que siempre despreciaste. Cada palabra alcanzó exactamente el lugar donde más le dolía. Marcos volvió a bajar la cabeza, solo dejó escapar un débil gemido. El licenciado Ramírez comenzó a explicarle las últimas consecuencias legales. Su voz era completamente impasible. Mañana será despedido oficialmente por causa justificada. No recibirá ninguna indemnización. Además, la empresa iniciará acciones civiles para reclamar todos los fondos malversados y también deberá hacerse cargo de los gastos judiciales y de las compensaciones correspondientes a Elena. Todo el cuerpo de Marcos comenzó a temblar. El abogado continuó. Respecto a la herencia de su madre, aunque intentara reclamar la parte mínima que pudiera corresponderle por ley, ese dinero sería embargado inmediatamente para cubrir las indemnizaciones derivadas de sus delitos y las obligaciones económicas del divorcio. No alcanzaría ni siquiera para saldar la deuda. Seguirá debiendo una enorme cantidad de dinero. No había el menor rastro de compasión en sus palabras.
Los 5 millones de pesos con los que Marcos soñaba jamás llegarían a salvarlo. Desaparecerían pagando las consecuencias de sus propios actos. Con voz casi inexistente, preguntó. ¿Y la casa? Aquella casa donde había crecido junto a Margarita, la casa que yo había limpiado durante años mientras la cuidaba. El abogado respondió sin alterar el tono. Todavía pesa sobre esa propiedad una hipoteca de varios cientos de miles de pesos. Sin empleo y completamente endeudado, le será imposible seguir pagando las cuotas. Tarde o temprano el banco ejecutará la hipoteca y subastará la vivienda. La casa que tanto decía querer proteger como hijo mayor desaparecerá. Marcos quedó completamente inmóvil. Parecía haber olvidado incluso cómo respirar. Todo aquello de lo que siempre se había sentido orgulloso se le escapaba entre los dedos. Respiré lentamente. Dejé mi anillo de matrimonio sobre la mesa del comedor. Marcos levantó la mirada. Tenía los ojos completamente enrojecidos, el rostro cubierto de lágrimas. Es de platino, podrás venderlo. Quizá te den unos cuantos miles de pesos. Úsalos para comprar tu próxima comida. Yo ya no lo necesito. No queda un solo recuerdo feliz de esa casa. Tú los destruiste todos durante estos 20 años. Aquel fue mi último regalo y también la forma más definitiva de romper cualquier vínculo contigo. El anillo que un día simbolizó un amor eterno se había convertido en unas pocas monedas para ayudarlo a sobrevivir. Marcos permanecía inmóvil con la boca entreabierta. Ya no podía discutir, ya no podía suplicar, no le quedaba absolutamente nada. Me puse de pie. Sentí el suelo fresco bajo mis zapatos. El licenciado Ramírez también tomó su maletín. Antes de marcharme, observé por última vez a Marcos arrodillado sobre el suelo. Mi voz rompió el silencio. La noche en que Margarita murió, te llamé 30 veces. Todo su cuerpo dio un pequeño respingo. Si hubieras contestado una sola llamada, si hubieras corrido hasta el hospital para despedirte de tu madre y le hubieras pedido perdón de verdad, quizá habrías sido capaz de perdonarlo todo. Quizá incluso habría seguido viviendo en aquella casa. Guardé silencio unos segundos. Pero tú mismo arrojaste esa última oportunidad. Han sido 20 años muy largos. Estoy cansada, pero por fin todo terminó. Adiós. Incliné lentamente la cabeza, no como esposa, sino como una completa desconocida. Marcos no respondió, solo apoyó la frente contra la alfombra mientras rompía a llorar en silencio. Le di la espalda. Caminé hasta la puerta. La brillante luz de la tarde inundaba el pasillo. La abrí sin vacilar y crucé el umbral. En el mismo instante en que la puerta se cerró tras de mí, los débiles sollozos del hombre que quedaba dentro desaparecieron para siempre. 6 meses transcurrieron en silencio desde aquel día. El verano dio paso al otoño. El viento comenzó a traer un agradable frescor. Ahora me encontraba en un pequeño panteón situado sobre una colina en un pueblo costero de Veracruz que nunca antes había conocido. Frente a mí había una sencilla lápida recién colocada. Me agaché lentamente, saqué un paño limpio y comencé a pulir la piedra con todo el cuidado del mundo. Después de que Marcos perdiera la casa debido a las deudas y la ejecución hipotecaria, hice una única petición al licenciado Ramírez. Le pedí que me permitiera hacerme cargo del lugar donde descansarían para siempre los restos de Margarita. Mientras Marcos y el resto de la familia veían cómo sus vidas se derrumbaban, ninguno quiso hacerse responsable del costoso mantenimiento de una tumba. Como si se deshicieran de una molestia, me entregaron las cenizas de Margarita sin poner resistencia. Por eso construí una pequeña sepultura en este tranquilo pueblo costero, un lugar donde pudiera descansar en paz, lejos de los gritos y la crueldad de quienes tanto la hicieron sufrir. Margarita, ya llegó el otoño. Hoy también hace un día precioso. Hablé con la lápida con la misma tranquilidad con la que antes conversábamos mientras tomábamos té en la sala. Por supuesto, la piedra no respondió. Pero cuando la brisa otoñal acarició suavemente mi cabello, sentí como si Margarita me sonriera y asintiera en silencio. Como si me dijera: sí, Elena. Ahora vivo una vida completamente nueva en este pequeño y tranquilo pueblo junto al mar. Los 5 millones de pesos que Margarita me dejó para salvarme jamás los utilicé para darme lujos. Compré un pequeño apartamento antiguo bañado por la luz del sol. Desde el balcón puedo contemplar cómo el agua azul del Golfo brilla bajo el sol. Además, comencé a trabajar a tiempo parcial en una acogedora tienda de tés y cafés de autor situada en una calle tranquila del pueblo. El negocio pertenece a un amable matrimonio de ancianos especializado en tés orgánicos y café de la región. Cada día, rodeada del cálido aroma del café recién tostado, converso con los clientes del barrio. Mientras vierto lentamente el té color ámbar desde la tetera hasta la taza, siento cómo mi corazón poco a poco termina de sanar. Prepararme un desayuno solo para mí cada mañana. Leer tranquilamente un buen libro por la noche mientras sostengo una taza caliente entre las manos.
Esos momentos tan sencillos valen mucho más que cualquier lujo. Ya no tengo que vivir pendiente del humor de otra persona. Ya no salto de miedo al escuchar unos pasos irritados durante la madrugada. Ya no bajo la cabeza cuando alguien levanta la voz sin motivo. Por fin recuperé una vida tranquila, una vida que me pertenece. Hace unos días recibí una carta bastante gruesa del licenciado Ramírez. Dentro había un breve informe sobre lo que ocurrió con Marcos y el resto de la familia después de aquella desastrosa reunión. Tal como habíamos previsto, Marcos fue despedido oficialmente al día siguiente por causa justificada. La empresa inició acciones legales para recuperar el dinero malversado. También quedó obligado a afrontar todas las compensaciones correspondientes a nuestro divorcio. Al final no le quedó absolutamente nada. La casa a la que tanto se aferraba como hijo mayor, fue embargada por el banco al no poder seguir pagando la hipoteca y fue subastada oficialmente el mes pasado. Ricardo, que me había acusado de ladrona, también fue investigado por los auditores de la empresa. Sus antiguos fraudes salieron completamente a la luz. Su compañía terminó en bancarrota. Según contaba el licenciado Ramírez, los familiares ya ni siquiera se hablan entre ellos. Todos se culpan mutuamente por lo ocurrido. Ninguno estuvo dispuesto a tenderle una mano a Marcos después de perderlo todo. Valeria, la amante, desapareció exactamente el mismo día en que recibió la notificación legal enviada por el despacho del licenciado Ramírez. Según las últimas noticias, Marcos vive ahora en un pueblo lejano y desconocido. Trabaja realizando durísimas labores físicas para intentar pagar una deuda que parece no tener fin. Para un hombre tan orgulloso que siempre creyó ser superior a los demás, trabajar cubierto de barro mientras nadie le presta atención debe de ser el castigo más doloroso que jamás imaginó. Cuando terminé de leer aquella carta, no sentí absolutamente nada. No tuve deseos de burlarme de él. Tampoco sentí compasión. Solo respiré profundamente y pensé. Ahora sí, esta historia terminó de verdad. Dentro de mi corazón, Marcos ya no era más que un recuerdo sin color. No quedaba ni una gota de odio ni de resentimiento. Lavé cuidadosamente el paño en el pequeño grifo del panteón. Después saqué del bolso un diminuto trozo de tela azul celeste. El pequeño guante que Margarita había tejido para Marcos cuando nació. El licenciado Ramírez retiró la vieja grabadora que escondía en su interior. Yo conservé el guante como el símbolo del inmenso y doloroso amor de Margarita. Lo sostuve entre ambas manos y cerré lentamente los ojos. Margarita, ese hombre ahora está pagando solo por todos sus pecados. Exactamente aquello que más temías terminó ocurriendo. Pero era la decisión correcta, ¿verdad? Comprendía ahora mucho mejor el sufrimiento de una madre, el dolor de dar vida a un hijo, criarlo con todo el amor posible y aún así verse obligada a detenerlo cuando eligió el camino del crimen. Debió de ser una decisión insoportable. Y sin embargo, Margarita siguió siendo madre hasta el último instante. Al destruir la vida que Marcos había construido sobre mentiras, también evitó que siguiera haciendo daño a otras personas. Cada vez que observo este pequeño guante azul, recuerdo su firmeza, pero también la inmensa ternura escondida detrás de ella. Aunque nunca compartimos la misma sangre, fuimos verdaderamente madre e hija. Los 20 años que pasé en aquella casa oscura y fría nunca fueron tiempo perdido, porque gracias a ellos recibí el regalo más valioso de toda mi vida, el amor de Margarita. Abrí lentamente los ojos. Una fresca brisa marina rozó mis pies. Coloqué sobre la tumba unos nardos blancos, los favoritos de Margarita. Encendí una pequeña veladora y uní las manos por última vez en silencio. Cuando me puse de pie, mi cuerpo se sentía sorprendentemente ligero, como si finalmente hubiera aprendido a volar. Levanté la vista. Sobre mí se extendía un inmenso cielo otoñal completamente despejado. A lo lejos se escuchaba el suave murmullo de las olas. Era un sonido muy distinto al de aquellas playas tropicales donde Marcos creyó encontrar la felicidad. Estas olas eran tranquilas, serenas, como si lavaran lentamente el alma. Bueno, es hora de ir a la tienda. Sonreí con dulzura hacia la lápida. Después me di la vuelta. Comencé a bajar por el sendero del panteón con pasos firmes, mirando siempre hacia adelante. Hoy pensaba preparar una nueva mezcla de café de la región. Me esperaban el cálido aroma del grano recién molido, y las sonrisas de las personas que ya formaban parte de mi nueva vida. Un nuevo comienzo a los 50 años. Quizá muchas personas digan que es demasiado tarde, pero yo jamás me había sentido tan joven, tan libre. Ya no soy una herramienta conveniente para nadie. Ya no pertenezco a otra persona. Ahora vivo únicamente mi propia vida. Mientras caminaba, sentí la cálida mirada de Margarita acompañándome una vez más, y seguí avanzando sin volver jamás la vista hacia el pasado, con una sonrisa serena, recorriendo con orgullo el nuevo camino que se abría ante mí bajo la cálida luz de un nuevo amanecer.